Kaixo? Bai? Kaixo? Bai, entzuten da. Bueno, atzaldeon. Eskerrik asko da noi, etortzea gaitxik. Dakitzuenez, hitzaldi hau harreman dendatik antolatu dugu. Badare jogu urte mordo bat hemen arrasateko hipereroskin eta bailaran bidezko merkataritza bultzatzeko asmoakin lanian. Eta, asmo horren barruan importantia iruditze jaku apur bat informazioa emutia, kontzientzia apur bat lantzia, sensibilizazioa eta bar. Eta, horren barruan antolatu dugu gaurko ekitaldi hau, eta, zuen gustukoa izatea espero dugu. Esatia, oso garrantzitsua izan dela bai urte guzti hauetan harreman denda aurrera aterateko voluntarixuekin daubien lana, eta horren inguruan Kristina Etxenauziak hitz egingo digu, zebera aspalditxik ezagutzen dau proiektua eta horretan ibili da lanian bai. Arratsaldeon, buenas tardes. Yo quería hacer hoy, aprovechando esta conferencia, quería aprovechar para hacer un reconocimiento a los voluntarios de la tienda del Comercio Justo. Este año cumplimos 10 años con los voluntarios y son 10 años, es mucho. Es mucho para un reconocimiento por el trabajo que hacen, la constancia, el rigor, el compromiso que tienen. El 2011 concretamente, y justo el mes de julio, se empezó con los voluntarios la tienda. Gracias a ellos, la tienda está abierta, la que conocéis todos, la tienda que está en Musacola. Y se empezó en plan un poco, vamos a decir, probando, ¿no? Diciendo, a ver, la tienda tenía problemas económicos, se hablaba de que quizás habría que bajar la persiana o cerrar, y entonces optamos por el voluntariado. A ver qué es lo que podría pasar. Y han pasado ya 10 años, tenemos un voluntariado fantástico y con idea de seguir, por supuesto. Entonces, desde aquí quería hacer un reconocimiento y darles gracias a todas las voluntarias y voluntarios que han estado y siguen estando en la tienda de Comercio Justo. Yo creo que más adelante haremos un reconocimiento o alguna actividad más específica, pero hoy quería hacer esta mención. Luego, dentro de los voluntarios, hemos tenido una voluntaria que ha sido una voluntaria muy especial. Me acuerdo perfectamente el primer día que convocamos una reunión, hicimos un llamamiento a través de los medios de comunicación y se presentó un grupo de gente, 10, 12 personas, y entre esas 10 o 12 personas, no me acuerdo ahora exactamente, estaba esa persona de la que hoy os quiero hablar. Esta persona fue Marijose Pagalday. Yo creo que, no sé, habrá gente aquí que quizá la haya conocido. Y fue una voluntaria que se implicó muchísimo. Aparte de hacer los turnos, también ponía el alma en hacer otro tipo de actividades, porque el Comercio Justo no solamente es la tienda, que ya en sí es un proyecto, el Comercio Justo es más, y de hecho ya adquirimos hace años el compromiso de hacer actividades de sensibilización. Y Marijose, concretamente, estaba muy implicada en organizar charlas.
y sobre todo charlas de economía, porque ella pensaba que la economía tiene que ser una economía del bien común, una economía de igualdad para todos, una economía que las personas sean el centro. ¡Ojo! Y mi teléfono. ¡Ay! Se me ha olvidado quitar, lo siento. ¡Ah! Me he acordado, pero luego se me ha olvidado. Parcato, ¿eh? Guau. No, esto ya está, ya ayuda. Además, Sonia, que sabe que estoy aquí. Pero bueno, parcato, ¿eh? Bueno, entonces, hablaba pues de María José, de las charlas, que ella era el alma de esas charlas. Ella decía qué conferenciantes teníamos que traer, qué temas, pero bueno, todos centrados en el tema de la economía y en la economía del bien común. Y también ella consideraba que todos éramos algo responsables, ¿no?, de esa economía, que todos también podíamos hacer algo. Os voy a leer un escrito que ella preparó para la charla que hizo cuando vino Arcadio Olivares. Arcadio Olivares es un gran humanista, fue un gran humanista catalán, que estuvo entre nosotros, estuvo 2 días y luego dio una charla el día 27, concretamente de mayo del 2013. Entonces, para esa charla, María José preparó este escrito que os voy a leer y, aparte de eso, ella siempre preparaba un escrito y luego lo leía también antes de la conferencia. Y bueno, eso es lo que voy a hacer. Lo que no sé si os he comentado, que María José Pagalday, como os decía, fue una voluntaria muy activa. Y además, desde el principio, yo creo que no faltó a ningún turno, y aparte de turnos, pues bueno, pues eso, colaboraba en todo, sobre todo en organizar las charlas. Y solamente dejó cuando se puso enferma y falleció. María José falleció el 14 de abril del 2016, y muy joven, con 53 años. O sea que para ella este recuerdo. Y ahora, pues nada, os voy a leer lo que en su día escribió y así, a través de este escrito, le podríais conocer mejor un poquito ella cómo pensaba. Bueno, aldatzeko ahalmena. Todos tenemos capacidad de influir en el cambio. Estamos en época de crisis. Es evidente que no es solo una crisis económica, sino más bien que esta es un añadido, una consecuencia y un reflejo de una crisis de valores personales, sociales y planetarios. Cualquier crisis supone conflicto, dificultad, pero también replanteamiento, oportunidad de cambio, de búsqueda de algo nuevo, de creatividad. En la crisis está expresándose de una forma que nos incomoda, aquello que quizás hemos dejado de pasar de lado cuando nos lo recordaba de una manera más sutil y silenciosa. Y esta vez es evidente que nos afecta a todos. Y en esto todos nos podemos hacer responsables, apelando a esa faceta humana que nos permite actuar con conciencia y voluntad. En nuestra época de bebés esperamos y pedimos que nos nutran, nos cuiden, nos protejan, sean buenos con nosotros, y eso está en orden en ese contexto. Y cuando nos hacemos adultos, nos seguimos comportando como bebés, solamente exigiendo, pidiendo, protestando, para que solamente los responsables, esto pone entre comillas, hagan y nos lo den todo hecho. Creo que cada uno de nosotros tiene parte del poder de influir en el conjunto, porque no somos seres aislados, sino que todos estamos relacionados y dependemos unos de otros. Apelo a la responsabilidad,
esto pone con mayúscula, responsabilidad personal. No es el aspecto de culpabilidad, sino en el concepto de acto responsable. Izan gaitezen bankari eta administrau ditzagun gure dirua kontzientziarekin. Izan gaitezen politiko eta gobernatu dezagun gure burua. Izan gaitezen mediku eta zaindu dezagun gure osasuna. Izan gaitezen enpresari eta egin dezagun gure lan pertsonala denondako aukerak sortuz. Seamos banqueros y administremos nuestra economía con conciencia. Seamos políticos y gobernemos nuestra persona. Seamos médicos y cuidemos nuestra salud. Seamos empresarios y hagamos nuestra parte del trabajo personal creando oportunidad para todos, creando relaciones enriquecedoras. Bueno, pues esta era María José Pagalday. Eta, pues esto es lo que tenía que deciros. Y bueno, pues ahora mejor pediría un aplauso para todos y todas las voluntarias que se lo merecen. Bueno, pues lo que contaba Marijo hace años todavía se ve que está al pie del día, ¿no? Y creo que va a ser muy interesante escuchar lo que tiene para decirnos Nekane Jurado. Sí. Ella es economista, ha trabajado muchos años como economista en el Gobierno vasco y con un título bastante amplio que es Economía, Cooperación y Conciencia, pues nos acercará un poco el tema de la economía y veremos a ver cuando llega. No sé, me da que se está retrasando un poquito. Sí, ha salido a hacer algo, no sabemos qué, algún tema, pero pronto estará. Estará a punto de llegar. Pensamos que estará al caer. Ah, mira, barato. Bueno. Beno, ni Maritxu naiz. Zetitzen dut Nekane ez etortzea, baina una locura. Parkatu, parkatu. Sé que estáis esperando a Nekane. Yo soy la que le limpia el polvo en su casa, en sus libros, esas cosas. Ella está ahí luchando para ver si las mujeres rompen el techo de cristal y no se acuerdan de nosotras, las que limpiamos los cristales rotos, de las que rompen, porque siempre hay otra mujer haciendo todo ese trabajo. Pues yo soy esa. Y yo pienso mucho mientras limpio polvo, barro, quito la porquería de todos los sitios. Y digo yo, ¿y estas economistas qué aportan? ¿Qué dicen? Porque, no sé, ¿sabéis lo que es un economista? El que os dirá mañana por qué no ha pasado hoy lo que os predijo ayer. Entonces, con la que os viene, no sé para qué queréis seguir escuchando a economistas. La verdad es esa, cuando todo el sentido común está ahí en la calle, en el pueblo. Yo le he tratado de decir esto a Nekane, pero según ella, la economía, entender de dónde vienen las cosas, dónde nos llevan, es muy importante. Yo la he convencido que está con algo de fiebre y que nos puede contagiar a todos. Ahí le truco un poco el termómetro, calentándolo antes, porque si no, no hay forma de encerrarla en casa. Y me he venido. Ya me perdonaréis porque yo no sé cómo se viene a estos sitios. Y me ha dicho, Maritxu, pero por favor, diles lo importante, ¿quién nos está provocando todo esto? Porque, y la verdad que eso es bastante rollo, ¿eh? Ella lo tiene escrito en varios libros, La Europa de quién, no sé qué, buah. Entonces, pues como no os lo voy a decir igual, ni lo intento, pues quien le interese saber mucho de esto, le dais a las organizadoras vuestro email, que os prometo que Nekane os manda todo lo que queréis profundizar en economía. Yo os voy a hacer un resumen. Bueno, si Nekane empezase, se iba a tiempo de los romanos. Yo pues os voy a cortar un poco. Me voy a ir
que no es la primera crisis económica, sino a la segunda gran crisis económica del capitalismo, que es la de 1929. ¿Y por qué me voy? Por cierto, que la de 2008 fue mayor, y la que viene ni os cuento, bueno, la que estamos, que se va a ir agudizando, ni os cuento. Bueno, pues es importante, aquí ahora, todo lo que viene desde allí, y voy a intentar explicarlo de forma breve, como nos lo explicamos aquí la gente que hacemos cola en la panadería casi. En la crisis del 29 dejó en Europa unas tasas del 30% de desempleo. Y esto se estaba dando en un momento en que un país, lo que luego conocimos como Laos, había ganado una revolución que se llamaba proletaria, socialista, luego fue lo que fue, pero estamos en el 29 con una revolución del proletariado ganado, con un modelo alternativo que se planteaba a toda la clase trabajadora, o sea, con una clase de trabajadora muy, muy ideologizada y con una fuerte lucha de clases. Esa es la primera clave, o sea, con una lucha de clases muy fuerte, se meten en una profunda crisis y en los años 30 es toda Europa, podéis coger cualquier país, es un hervidero de alternativas comunistas, socialistas, libertarios, o sea, mujeres, movimientos potentes de mujeres, o sea, hay mucha ebullición por el cambio. En el 36 el Estado español inicia algo muy bello, por eso vinieron tantos internacionalistas, brigadas internacionalistas, que fue la Revolución Social Española, que luego nos hablan de un golpe de Estado, de cruces, de requetés, pero muy poco se ha hablado de todo aquel ensayo de revolución. Ese ensayo se estaba intentando llevar a toda Europa. En el 39, sabéis que Hitler empieza a invadir países y los países se entregan, los gobiernos de esos países, la invasión de Francia, Bélgica, ¿sabéis cómo iban ocupando? Y hay una resistencia armada del pueblo, o sea, si hemos visto las películas pues, de la resistencia francesa, belga, yugoslava, todos tienen una resistencia que es una resistencia popular. Vuelvo a decir otra vez, libertaria, anarquista, comunista, socialista, popular, feminista, todo entra ahí. Y este elemento es bastante clave. Quien coge las armas, la resistencia, es el pueblo, para luchar contra los alemanes. Y están intentando la liberación nacional de su territorio, pero también social, un elemento clave, porque entregan las armas con un pacto social. Bueno, mientras están en la resistencia, realmente el ganador de la guerra, o las primeras batallas que empieza a perder Hitler y son decisivas, son en la URSS, o sea, en la batalla de Moscú. Desde Moscú, el Ejército Rojo, no sin grandes bajas, empieza a hacer retroceder a los alemanes hasta Berlín. El primero que entra en Berlín es el Ejército Rojo. Y esto es importante porque todo lo que va ocupando hacia Berlín, sabéis que fue la Europa socialista, la Europa del Este. ¿Por qué apareció esa Europa? Y llegan hasta Berlín, ya en Berlín van confluyendo las demás fuerzas que, como los alemanes están centrados en ese frente, por decirlo de alguna forma, del este, pueden avanzar. Y en Berlín se da por finalizada la guerra, pero las clases trabajadoras de la resistencia europea no deponen las armas en el primer momento. Entonces, ellos estaban con unas reivindicaciones antes de entrar en la contienda y siguen con esas reivindicaciones y mucho más viendo que el socialismo, ellos solo tienen que abrir la puerta, ¿me explico? O sea, si ellos no entregan las armas, el socialismo puede seguir avanzando hacia Francia, o sea, lo mismo que ha cogido media Europa va avanzando. Entonces, el gran capital europeo, dándose cuenta de que si no para a su clase trabajadora, que está armada, o sea, puede perderlo todo, hace algo sin precedentes. El gran pacto que se escribe en Potsdam es un pacto con 4 pilares, el gran pacto de lo que hemos conocido como estado del bienestar. ¿Vale? Entonces, ese estado del bienestar, con todas sus características, su desarrollo, le cuesta bastante más de lo que le había costado nunca, claro, al capital,
porque los 4 pilares, uno es el pleno empleo, la defensa del trabajo es la primera, claro, vienen de unas tasas de paro muy altas, o sea, y ahí siguen los franceses todavía con la frase a obrero despedido, patrón colgado, quiero decir, los obreros estaban muy protegidos por la legalidad. El otro es que el Estado se hace cargo de todo el sistema público más que asistencial, lo que se llama sanidad, educación, vivienda. Aquí estábamos con Franco y no se llegó a desarrollar, hemos conocido una parte, no todo el pleno desarrollo. Bueno, y otro pilar era que hubo una reforma total de la democracia para entrar en los parlamentos y tal de partidos, pero la otra importante fue el gran pilar que sostenía todo eso, las aportaciones, la fiscalidad. La primera vez que empezamos a hablar de modelos fiscales en Europa. Y claro, ahí la fiscalidad iba, el que más tiene más paga, las grandes fortunas, las grandes empresas, los grandes capitales, ahora que lo vemos como imposible. Bueno, pues el capital cumple porque saca muchísimo rendimiento, o sea, todo está por reconstruir, o sea, saca muchísima rentabilidad. Con la crisis de los años 70, la mal llamada crisis del petróleo, la rentabilidad empieza a bajar, no es que tengan pérdidas, es que ellos hablan siempre de que pierden cuando bajan la rentabilidad. Y ahí empiezan a cuestionarse que les está costando mucho ese estado de bienestar, pero todavía no se atreven a tocarlo porque sigue la URSS, porque sigue la Guerra Fría económica, porque siguen los dos bloques. El bloque atlántico, Estados Unidos con Gran Bretaña, se abren ya con Reagan y Thatcher al inicio de los 80, a lo que hoy conocemos como los inicios de la globalización, o sea, empiezan ya una economía capitalista más salvaje, pero lo que hoy conocemos, o lo que todo el bloque de Unión Europea, se está tentando las ropas. En los años 80, ¿qué pasó en la URSS para que se disolviera como un azucarillo? Pues cuando dentro de 50 años se abran los papeles de la CIA, tal, lo sabremos. El tema es que en agosto del año 91 nos levantamos todos con que ha habido un golpe de Estado, bueno, con que se ha disuelto la URSS, de repente se ha disuelto todo. Fijaros, esto pasa en agosto del 91 y en diciembre del 91 se reúnen en Maastricht los jefes de Estado de los países de la Unión Europea. En ese momento estaba Felipe González, digo, porque ha dado igual izquierdas y derechas cuando se han hecho estos pactos. Entonces, se hace el gran Tratado de Maastricht, que posiblemente a los mayores os sonará, y está escrito, claro, es un tratado, y ahí viene la primera fase de desmonte del estado del bienestar, con las claves de qué hay que tocar. Por ejemplo, hay que privatizar todo el sistema financiero. El Estado español en aquel momento tenía un bloque de 8 grandes bancos públicos, el Banco Exterior de Crédito, el de Industria, el hipotecario, sirviendo a distintos servicios totalmente públicos, caja postal. Entonces, los agrupa en un solo emporio que se llama Argentaria y lo dan al mejor postor, que en aquel momento fue el Banco Bilbao Vizcaya, por eso lleva la A de Argentaria. Era todo el sistema público de banca, que era en aquel momento el 27% de todo el sistema financiero español. O sea, no estamos hablando de un residuo. También ordenan a los estados que privaticen toda la empresa pública, que la saquen, toda la que es rentable. Claro, las joyas de la corona, se privatiza Iberia, se privatiza Telefónica, antes eran públicas, las eléctricas eran públicas, se privatizan las eléctricas. Todo esto está pasando a partir del 1 de enero del 93, que es cuando da el pistoletazo de salida Maastricht a los países. Lo aprueban en diciembre del 91, dan un año de preparación y en el 93 empieza la gran reforma de mercado laboral. Aparecen las ETTs, todos estos, los que tengáis un poco en memoria, aparece el famoso Pacto de Toledo, reformas de pensiones, y en la primera fase cubría hasta toda la década, hasta acabar, hasta 31 de diciembre del 99. Todos los países aprobaron muy bien, con sobresalientes, se esmeraron mucho dentro de la Unión Europea. Pues no pierden el tiempo. En marzo del
2000, o sea, a menos de 3 meses de concluir, se reúnen en Lisboa, entonces es Aznar el que está de presidente, y hacen el Gran Tratado de Lisboa, que también os sonará. El Gran Tratado de Lisboa vuelve a marcar la segunda fase de desmonte del estado del bienestar y del sector público. Ahí ya está escrito en sanidad y en educación cómo actuar, además de seguir dándole vueltas de tuerca a todo el mercado laboral, o sea que lo van haciendo cada vez más flexible hasta llegar a los elementos esclavistas actuales, y el tema de sanidad. También empiezan ahí los grandes recortes, que cualquiera que tenga interés lo pueden ver, está escrito y se pueden ver todos los números y los mandatos. Bueno, pues esto acababa en 2010, pero antes se entra en la gran crisis que estalla en 2008. Entonces aprovechan lo que están hablando de que nos dicen al principio que solo es una crisis financiera, que no afecta, luego ya vimos lo que era, para dar un paso de gigante en ese desmantelamiento, que realmente lo adelantan un año y fue bastante oculto. Es el llamado Pacto de Barcelona. Esta vez la Unión Europea se reúne en Barcelona y estamos ya ante la tercera fase del estado del bienestar, que además cada vez ha utilizado un discurso diferente. Por ejemplo, el Tratado de Lisboa tenía un discurso muy perverso, lo que se llama entrada para cumplir esos objetivos, y es que decían que la sociedad europea era ya una sociedad madura, que no era como la de 2045, la de 1945, de cuando se hace el Pacto de Estado del Bienestar. Entonces, la sociedad ahora sabe elegir si quiere sanidad pública privada, educación pública privada. Entonces, el Estado lo que tiene que hacer es como garantizar unos servicios mínimos, como en América. O sea, para la pública, y subvencionar y permitir que el que quiera privada, todo eso está escrito, porque no podemos estar pensando en papá Estado. Bueno, pues lo van haciendo con ese discurso neoliberal, y cuando entra en la tercera fase es peor todavía, porque encubren el gran dinero que pasan al sector privado vía la banca. Deciros solamente que entre 2007 y 2009 el G20, los países, 2009 no es cuando España dio todo lo que dio y Europa dio después mucho más dinero a la banca, se entregó a la banca en esos 2 años por el grupo G20 el 17% del PIB mundial. Según la FAO, lo que se necesita al año para acabar con el hambre en el mundo, lo que se dio en esos 2 años significaba haber quitado el hambre en el mundo en 158 años. ¿Qué pasa con este gran trasvase de dinero del sector público al sector privado? Además, un sector público que no lo tenía, que lo estaba pidiendo a Bruselas, a sus bancos centrales, los que tenían, por ejemplo, Estados Unidos, pero bueno, aquí a Bruselas, que eso pasó a ser deuda pública. Lo que era deuda financiera pasó a ser deuda pública, y nos pusieron un artículo en la Constitución, cambiaron la Constitución, diciendo que los Estados, primero de su presupuesto, tenían que responder al pago de intereses y de amortización de deuda pública, y luego el resto. O sea, si no tienes para educación, para sanidad, y por eso venían los grandes recortes que nos decían en los sectores, pero eso estaba programado para eliminarlos con ese discurso. Bueno, pues realmente con ese discurso que se ha ido alargando, estaba totalmente maduro todo para la cuarta fase y definitiva. Lo tenían planteado en 4 fases, que es en la que estamos, de desmonte del estado del bienestar. Para mí el detonante, por elementos de prensa económica que se van cogiendo y que ya van marcando, estaría más o menos en 2018. En 2018, además, a un gran pope de la economía de Gran Bretaña, en una revista económica de varias páginas, le hacían una entrevista y estaba hablando, centrándose en la digitalización que nos dicen ahora. Ellos estaban en ese momento traduciendo por robotización. Entonces, estaba hablando que la última fase se tenía que sentar ahí, o sea,
y pues eso, estábamos sobrando muchos trabajadores, la productividad y competitividad va a saltar enormemente si nos quitan a todos y nos dejan de pagar el salario y ponen máquinas, quiero decir, con la robotización, digitalización de las empresas, y estaba hablando de todos los sectores en los que ya estaba totalmente madura esa digitalización. Y el entrevistador le preguntó, ¿y en la industria? O sea, ¿por qué no entra ya masivamente? Y le dijo, la tenemos preparada, lo que no está preparada es la sociedad. Fijaros lo que estaba diciendo, la sociedad todavía, estaban los chalecos amarillos iniciándose, tal, podía hacer esa revolución que siempre nos tienen miedo, y que no la vamos a hacer porque estamos todos dormidos. Entonces, tenían miedo a la sociedad. Entonces, el COVID, al margen de lo que sea el COVID, es decir, no me voy a poner a analizarlo si ha salido de un laboratorio, si fue un virus chino, como enseguida decían los americanos, el virus chino, o si ha salido de laboratorios, de otros laboratorios de Estados Unidos, que parece que ya lo tuvieron en octubre del 19, sin entrar a ningún análisis. El tema es que el elemento del COVID, lo mismo que en su momento la quiebra de los dos grandes bancos americanos, les ha venido muy bien para utilizarlo para iniciar ya la última y definitiva fase. Han hecho un gran ensayo social, que 140 y tantos países estén a la vez, todo el personal en sus casas, o sea, con todos los medios de comunicación que tenemos tecnológicos totalmente controlados, y eso lo sabíamos, y además te decían, no, es que es por seguridad, para controlar falsas noticias, para tal. O sea, han hecho un ensayo psicológico, porque aquí lo que necesitan es controlar la mente y las voluntades para adelantarse ese paso, que siempre van por delante, a cómo vamos a reaccionar ante lo que están preparando. Entonces, les hemos dado por internet qué nos mueve, si somos solidarios, si no, si aplaudimos a los policías de balcón, cómo se crean esos policías de balcón, que encima creen que están haciendo una gran labor social. O sea, han experimentado con todo, han tenido un laboratorio inmenso, real, a tiempo real y vivo de gran experimentación psicológica y sociológica con la sociedad. Fijaros, el COVID llega en un momento en que hay una gran guerra a todos los campos, menos en el bélico, y ese también hay que ponerlo en cuestión, de Estados Unidos con el bloque de China, que es más que China. Entonces, si recordáis, estaban todos los aranceles económicos que se estaban poniendo, o sea, había un montón de elementos que se estaban enfrentando. En esos elementos se cayó bastante, porque no interesaba, que había una guerra monetaria sin precedentes. Estados Unidos, desde los años 70, había roto el patrón dólar-oro, o sea, ya la moneda no estaba fijada en el oro. Entonces, podían dar a la maquinita de dólares e inundaron todo, además obligando a comprar petróleo por dólares, los famosos petrodólares, y en 2017 China crea el yuan oro. En estos momentos solo hay una moneda respaldada por oro, y es el yuan. Entonces, muchos bancos centrales quieren empezar a cambiar dólares, el petrodólar, que no sirve para nada, puede crear una inflación, no tiene ningún respaldo, o sea, se puede quedar en quiebra el Banco Americano, o sea, la Reserva Federal, y empiezan a coger como moneda de reserva cada vez más el yuan oro. Hay una guerra total, hay muchos elementos que demuestran, esto lo contaría Nekane, y además está escrito y está publicado. Por cierto, lo tradujeron al inglés el año pasado y giró por ahí cuando habló de que esto era más que un COVID, que era el hundimiento del petrodólar. Entonces, estaban todos esos elementos, estaban estallando a la vez que estábamos encerrados, y de eso no se hablaba. Y no se hablaba de que entre final de marzo del año pasado y primeros de abril se organizó el mayor desembarco de tropas americanas en Europa, mayor que el de la Segunda Guerra Mundial. 30.000
personas desembarcaban para unas pruebas militares de la OTAN en Europa. Esto enseguida empezó a salir, aquí no salía nada, claro, en la prensa italiana, en Alemania y tal, y al final desembarcaron 20 y pocos mil. O sea, dejaron pendiente el resto del desembarco, pero siguen en Europa, llevan más de un año en Europa, cubriendo todas las fronteras con Rusia, con Turquía, hay un gran desembarco. Mientras esto se daba en Europa, China empezaba, que ha hecho una inversión de 2 dígitos del PIB en los últimos 10-15 años en armamento, algo que no había hecho en su historia, estaba copando todo lo que es su zona marítima, metiéndose en el mar de Japón con todas esas tensiones, todo lo que pasa. Os estoy diciendo que todo esto se ha dado con un gran movimiento monetario, con un gran movimiento militar. Todo eso está pasando. Y podéis informaros si salimos de los teleberries de número de COVID arriba, abajo, vacuna arriba, abajo, que es en lo único que llevan llenándonos un año, y del miedo. Bueno, pues el objetivo es el Plan 2030, que tanto hablan. Esto lo escribió y lo publicó el año pasado un alemán. Yo, como me ha dicho, la verdad es que no me acuerdo de los nombres, Klaus no sé qué, que es uno de los fundadores, del grupo fundador del Foro de Davos. Su discurso está escrito, es un libro, es el reseteo económico, no, ¿cómo le llama? Reseteo económico, seguro que sabéis el nombre en sí. Bueno, es como el cambio de la economía, es una palabra equivalente a reseteo, yo luego ya digo siempre reseteo. Bueno, pues este cambio lo están Felipe González, Pedro Sánchez, cada vez que está hablando del programa 2030, está cogiendo párrafos de este libro. Lo mismo que Macron, lo mismo, entonces ya lo han escrito. Por cierto, con la hostelería también tienen una de las páginas, media página, de referencia a la hostelería, porque está hablando de todos los sectores, o sea, de cómo los van a laminar, o sea, y además cómo es necesario, es que hay que coger el libro. Bueno, pues el tema es que con la hostelería dice que como otros grandes sectores que tuvieron que pasar reconversión, como la naval o el acero, el hierro, o sea, y estaban pues en grandes bloques y se podía actuar de grandes bloques, los sectores que son familiares y según ellos sobredimensionados, y entonces pone el ejemplo del tema de hostelería, servicios de restauración, bares, tal, pues tienen un dimensionamiento y además para unas acciones sociales que ya no nos tenemos que relacionar tanto. Entonces, plantea que es necesaria su reconversión. Entonces, ¿cómo las van a reconvertir? Pues hoy te cierro, mañana te abro, luego te cierro, ahora te dejo medio aforo y pues van a ir cayendo mucha gente en vez de reconvertir dando dinero, y eso está en ese libro. El libro es terrible porque además habla el 2030 como la culminación de la entrada ya, ellos hablan de la digitalización en todos los sectores, el aprobar en mayo del año pasado, en pleno encierro, la ley de los 5G, las líneas 5G eran necesarias para toda esta robótica salvaje que ellos le están llamando digitalización. El dinero que ha dado Europa, que dicen los presupuestos han aumentado tanto, los presupuestos del Estado, por cierto, Nekane dio una conferencia a nivel de Estado de los presupuestos del Estado, está en YouTube, si a alguien le interesa, quiero decir que es todo lo que dicen para ayudar a las empresas y tal, el 80% se lo llevan las eléctricas. Con eso de que nos hablan del mundo del medioambiental, de salvar el medio ambiente y tal, que es otro nicho de negocio. No están hablando de lo mismo que sentimos nosotros cuando hablamos de eso. Bueno, pues... El gran reinicio, ese es, el gran reinicio, exacto. Fijaros la importancia del título, el gran reinicio. O sea, van a reiniciar. Y digo que con el tema de la digitalización, ellos mismos prevén, o sea, un paro masivo, que es como lo van a... Están lanzando ya frases que salen mucho, que dicen, los jóvenes de 2030 serán felices sin casa, sin coche, eso lo están diciendo, pero es porque no van a tener posibilidades. Es cómo van a manipular todas esas mentes que ya saben, además, a través del experimento que os he dicho anterior, que han hecho en vivo y directo, pues cómo pueden hacerlo.
Bueno, pues esto es lo que viene. Este es el gran reinicio y yo no soy nadie. Esto, porque se lo oigo siempre a Nekane y me ha dicho, tienes que contar eso y luego di lo que te da la gana. Y yo, la verdad, estas cosas de economía están ahí escritas, todos los tratados que os he dicho están escritos, podéis buscar, podéis ver la inversión, por ejemplo, de Euskadi en 1993 en sanidad o en educación respecto a la riqueza de Euskadi y ver la que tenéis ahora. Porque es que va bajando respecto a la riqueza, ha ido bajando, y estamos en niveles, veréis cuánto hemos perdido desde el inicio del Tratado de Maastricht en todo, la inversión en vivienda, social, todo. Bueno, pues yo, como Marichu, pues que al final pues soy calle, soy una ama de casa. ¿Cuándo me empecé a preocupar? Bueno, vueltas ya le daba a todas las cosas que dicen los economistas y lo que hace la gente. Decía yo, no entiendo, o cómo se ha dormido todo esto. Nekane decía, y esto ya lo venía diciendo desde los 2000, además lo escribió, que no estábamos en crisis económica, sino en una gran crisis de civilización. ¿Por qué? Porque cuando se inició el siglo XXI, todas las profesiones hablaban de crisis. Había crisis medioambiental, había crisis energética, crisis de materias primas, crisis del patriarcado, crisis de sanidad y de salud mental. Se decía que el siglo XXI iba a ser el siglo de las enfermedades mentales. Por supuesto, crisis económica, o sea, todas las crisis, pero de la que menos se habla es de la crisis ideológica. Ideología es conjunto de ideas y valores. Entonces, estamos en una gran crisis también de valores. Te hablaban de crisis cultural, de crisis en la educación. Entonces, cuando todos los pilares que forman un sistema están en crisis, lo que estamos es en crisis de todo ese modelo sistémico o de civilización que se llaman. Estamos inmersos en una crisis de ese calado. Entonces, yo como ama de casa, como Marichu, pues me puse a pensar. Y ya cuando decidí salir a la calle es cuando estaba un día en la cola de la panadería y había mucha tristeza allí, y eso que nos ponen a 1 metro de distancia, hasta 1 metro y hablemos la tristeza. Pues había mucha tristeza allí, y digo, pues ¿qué ha pasado? Zer gertatzen da? Ta hori, Patxiren semea bere burua hil zen, o sea, se ha suicidado. Entonces me voy a casa, me pongo a pensar, el hijo de Patxi andaba alrededor de los 40, había hecho varias carreras, había estado en Alemania, su ama decía que estaba haciendo un máster, no sé cuántos idiomas sabía. Entonces el siguiente día fui y dije, baina, zergaitik. Y dicen, no, es que no tenía empleo y en un momento de bajón, bueno, pues los suicidios son la primera causa de mortalidad por causa externa desde hace ya varios años, la primera, pero está ganando tal nivel de posiciones que en estos momentos los accidentes laborales, más los asesinatos de género, muertes de género, más los accidentes de tráfico, como han disminuido tanto, como estamos todos encerrados y no podemos ir de provincia a provincia, pero en estos momentos los suicidios son más que todo ese cómputo de muertes. En el Estado español se está suicidando una persona cada 2 horas 10 minutos. En Euskadi parece que se frena un poco y solo es cada 3 horas. O sea, cada 3 horas se está suicidando una persona en Euskadi. En Euskadi la estadística está diciendo que la media está entre 40 y 49 años, con un 70 y tantos % hombres. O sea, fijaros que están en el momento más creativo, productivo, no es gente además con enfermedades terminales, mayores, no sé qué, o sea, las estadísticas nos están reflejando algo muy fuerte. Entonces yo me puse a pensar en casa y digo, ahí va, y este muchacho se suicida porque no le emplean, y así pensando, emplear es usar, ¿no? O sea, alguien se mata porque no lo usan. Por eso hay menos suicidios de mujeres, claro, porque como nos usan todos, ¿no?, para quedar para esto, para lo otro, pues no tenemos tiempo ni de suicidarnos, somos muy usadas. Y entonces yo empecé a plantearme cosas y no sé si tengo o se oye con esto. ¿Quién crea la riqueza en un país? A ver, ¿quién me decid cosas? ¿Quién crea la riqueza?
Entonces, yo con mis amigas les dije, ahí va, pero ¿por qué vamos a dejar que nuestros jóvenes o se nos marchan, que no vemos a los nietos y no nos vamos a Alemania, o se suiciden? O sea, si la riqueza la está creando el capital humano, o sea, la estamos creando nosotras y nosotros, pues con el capital humano que estamos aquí, tendremos que pensar cómo hacerlo. O sea, y que nadie siga matándose porque no lo usa. Entonces empecé a darle vueltas a esto y empecé a decírselo a mis amigas. Y cada vez que les cuento estas cosas me dicen, Maritxu nora soas. Pues hori da, Maritxu nora soas, o sea, ¿qué vamos a hacer con esto? Y se nos ocurrió, pues, juntarnos en el pueblo y plantearles a la gente que vino una pregunta. ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? ¿De profesión? ¿Tú qué eres? Tú eres. ¿Tú qué eres? Vale. ¿Tú qué eres? Vale. En Arrasate os traéis la lección aprendida. Vamos a ver. Normalmente, cuando cogemos a grupos y lo hemos trabajado en más grupos, tú dices, ¿tú qué eres? Y a la gente lo que le viene es la profesión. O sea, yo soy médico, yo soy fontanero, yo soy maestra. Pero es que existe ese yo soy esto que si nadie me usa como fontanero, no soy nada. Si nadie me usa como médico, no soy nada. Hemos puesto o nos han puesto la identidad, algo que es muy íntimo, muy profundo, nos lo han puesto como un elemento de mercado. Me usan de esto, me pagan por esto, yo soy esto. Entonces, cuando llevamos hacia adentro, y no, tú eres primero una persona, como habéis dicho todos, o sea, un ser muy complejo. Entonces, di 10 cosas que tú, como persona, como ese ser complejo, puedes aportar a la comunidad, aquí ahora en Arrasate. Entonces, lo primero que te sale es la profesión. Yo soy fontanero, bueno, yo puedo tal, yo soy médico, puedo hacer esto, yo soy enseñante, dices, venga, saca, y hasta 3 cosas, pues te sacan, hasta 10, cuesta. ¿Por qué? Porque todos tenemos algo muy importante, que son los dones y los talentos innatos. Y no sabéis qué variados son, y la riqueza que generan, y lo útiles que son para la comunidad. Pero como nadie está dispuesto a pagarlos, o cuando los estábamos mostrando nos decían en casa o en la Icastola, con eso no vas a comer, o sea, olvídate de eso, pues eso, somos lo que nos da de comer. Entonces, nos damos cuenta que tenemos un montón de riqueza interna que ni la hemos sacado, y trabajar en los, o sea, exponer y que nuestro trabajo sea nuestro don es algo muy grande en el sentido, primero, que todos los seres humanos los tienen, después, que son muy, muy diversos, con lo cual entraríamos en no tantas competencias, y después, que trabajarlos nos llena de felicidad, no de depresión, como ahora el trabajo que tenemos los que tienen la suerte de tenerlo. Entonces, cuando trabajamos en los dones y los talentos, el tiempo se pasa muy rápido, es como que se desvirtúa cuando estamos en lo que nos gusta. Entonces, desde ahí nos podríamos plantear, o sea, en nuestra comunidad, por empezar, podremos hacer una economía de dones y talentos, una economía cooperativa, una economía solidaria con eso que poseemos. Y la siguiente sería, tú, ¿qué necesitas de la comunidad? 10 cosas que necesites de la comunidad. Y entonces, pues la gente va diciendo, según sus grupos de edad, tienen distintas necesidades. Este ejercicio lo hemos hecho en Real varias veces, y lo que nos sale es muy curioso. La gente más mayor, ¿cómo demanda? O sea, es su centro, y eso que ves que tienen pensiones de miseria, que no llegan las pensiones de vida y tal, pero sus necesidades son psíquico-afectivas. Están planteando que cuando van al médico, por ejemplo, no les entiende al médico y no se atreven porque les vuelven a preguntar y les dicen no sé qué, entonces alguien que les acompaña a la consulta del doctor, pero van más allá, te dice, y eso lo ha dicho más gente, me gustaría, por no ver tanto la tele, porque dicen, pero algo nos tenemos que entretener, que vinieran a leerme un
un libro, porque ya no puedo, pero tengo en la biblioteca libros que leí de tal, o sea, en distintas formas están demandando compañía, están demandando una atención y luego les sobra mucha casa. Los jóvenes, por ejemplo, demandan vivienda, demandan tener unos ingresos mínimos, demandan una serie de cosas. Lo que nos dimos cuenta es, juntando todas las necesidades de la población, que casi lo podíamos agrupar en 3 casillas: jan, lo eta lagunak. O sea, alimento, techo, porque el lo no tiene por qué ser en propiedad, la etxea, o sea, techo y cuidados, el laguna, que es el acompañar, el cuidar. O sea, eso era el centro. Entonces, vimos cómo realmente todo aquel grupo podía dar y recibir. O sea, se podía realizar y con eso aumentaba muchísimo la calidad de vida. Estábamos cubriendo un espacio de aumento y dando opción a gente que estaba fuera del mercado del dinero. Entonces dije, pues ya lo tenemos. Maritxu nora soaz, berriro. Zer gertatzen daba? Dirua, neska, dirua, 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 que con esto no comemos. Y bueno, ¿qué es el dinero? A ver, ¿qué es el dinero para ti? Una necesidad para poder vivir en este momento. Vale, el dinero como dinero, ¿qué es para ti? Vaya. Algo que necesito para sobrevivir. Vale, más cosas, a ver, ¿qué es el dinero para ti? Bueno, Verdi, tú, lo de atrás, No, pues algo que me ayuda a realizarme y ayudar a otras personas. Para eso tienes que tener mucho, ¿eh? Vaya. Para no tener necesidad de estar necesitando. Vale, ¿alguien me dice alguna otra definición del dinero? Bien. Un medio para salvar la vida. Bueno, pues cuando... Perdonad, voy a beber un poco de agua, que me quedo seca. Bueno, pues yo tampoco sabía bien qué era el dinero. Y un día en un diccionario de estos económicos de Nekane, mientras limpiaba, busqué, como decían mis amigas, dirúa, neska, dirúa. ¿Y sabéis qué es el dinero según término economicista? Pues es un elemento fiduciario de cambio. Fiduciario. Qué palabreja, luego hay que buscarla en el diccionario, claro. Pues un elemento fiduciario quiere decir un elemento en el que tenemos fe. O sea, nosotros tenemos fe, o sea, creencia, o lo que queramos llamar, bastante irracional, por cierto, que cuando entregamos un papelito que pone 50 euros, pues alguien nos va a dar algo que han determinado que vale 50 euros. Pero en sí, ese dinero, en estos momentos el yuan estaría fuera porque tiene oro detrás, pero en estos momentos ese papelito, sea dólar, sea euro, o sea, no tiene nada detrás. O sea, puede llegar, pues como pasó en Venezuela o pasó en la URSS o tal, que tengamos un montón de papelitos de 50 y no podamos comprar un plato de alubias. O sea, es un elemento en el que ponemos nuestra fe. Entonces, si reflexionamos en esto, fijaros qué profundo es. O sea, que yo puedo acumular dinero y en un momento ni poder satisfacer necesidades. Pero al margen de eso es que el elemento en sí lo están manipulando, nos están haciendo depender de él, nos están creando una ansiedad, nos están llevando al esclavismo del siglo XXI por conseguir esos billetes, cuando, si tomamos conciencia de que solo es un elemento fiduciario de cambio, que es su definición, ¿por qué no podemos crear ese elemento nosotras y nosotros? O sea, a alguien se le ocurrió hacer el Bitcoin, no estoy a favor, pero quiero decir, un elemento que no tiene nada, tiene un nombre nuevo y no tiene nadie detrás y se han inventado una moneda. O sea, ¿por qué no podemos plantearnos una moneda popular con las mismas bases, quiero decir, fiduciaria, de intercambio? ¿Por qué no? Esa es la pregunta.
La pregunta es que esto, claro, no se lleva a los debates, no se lleva, pues claro, sería muy subversivo salirse en estos momentos de los sistemas monetarios que nos están controlando la vida. En 2016, bueno, el planteamiento de estas monedas alternativas han existido en todas las épocas y en todas las sociedades, o sea, el plantear monedas alternativas. Euskadi tuvo moneda en la guerra, o sea, acuñó moneda, o sea, y, bueno, el tema, bueno, y Navarra, como reino de Navarra, tenía moneda y tenían, bueno, pues el tema se agudizó en la crisis de 2008. En la crisis de 2008, los lugares como más movidos, con más ideología, por decir de alguna forma, de Europa, fueron semillas de monedas. De nuevos elementos de cambio. En 2016 Grecia, después de todo lo que le había pasado, pues más del 50% de su economía, sobre todo toda la rural, o sea, todo lo de servicios, intercambios, se estaba haciendo con moneda alternativa, con moneda TEM. Toulouse se sumó, tuvo todo el entorno, Berlín, ha habido muchos lugares. No hace mucho, hace un año escaso, me enseñaban en la sierra madrileña, en la Cabrera, cómo habían desarrollado su sistema de moneda, que era la mora, ellos le llamaban la mora, y había funcionado, lo desarrollaron con la crisis y todavía dijeron, la gente cuando empezó otra vez a decir brotes verdes y tal, se empezaron a salir, pero todavía habían quedado actividades de gente más concienciada que estaban trabajando con la mora, y entre ellos me enseñaron una gestoría, o sea que no es solamente intercambiar. Bueno, ¿cuál sería la clave de poder hacer, por ejemplo, esto? Yo solo lanzo ideas, a ver, la clave es que no podemos caer en algo tan perverso como utilizar una moneda controlada por un país para soporte de la nueva moneda. Esto lo digo porque, por ejemplo, desde hace varios años, sobre todo de un entorno muy especial, se viene hablando del eusko. Además, alguno ha dicho que el eusko sería el primer paso para la independencia de Euskadi, porque sería el primer paso hacia la moneda propia. Esto lo decía Otegi. ¿Qué tiene el eusko? Pues el eusko tiene que yo compro 10 euskos, al sistema que me vende los euskos para luego utilizar en los comercios que aceptan el eusko, yo compro 10 euskos pagando 11 euros. Y luego cada eusko lo cambio por 1 euro. O sea, si una cosa vale 2 euros, doy 2 euskos. Primero, tengo un peaje del 10%. Pero segundo, si yo, que es lo más grave, ya no es el peaje, yo puedo dar dinero a quien quiera, el gran tema es que quien no tiene euros, no tiene euskos. O sea, ¿de qué me estás hablando? De integrar a la gente si me vuelves a decir que necesito euros. Además que te tienen que sobrar. Un 10% por lo menos te tiene que sobrar para que te metas en eso. Entonces, se tiene que desligar de todos los debates, y hay muchos debates sobre monedas que vienen ya de largo tiempo y sobre todo en Europa, porque se lo están planteando en serio desde ciertos sectores. Está el tema de que tendría que estar unido para que fuera justo, equitativo y nos llevara realmente a un nuevo modelo económico solidario, igualitario, tendría que ser el tiempo. Precisamente la moneda que estaban utilizando en Grecia, el TEM, el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que 1 hora de mi tiempo, que soy barrendera, vale lo mismo que 1 hora del tiempo de un médico. O sea, ¿por qué? Porque todos tenemos 24 horas de vida al día y las vidas valen igual. ¿Por qué una vida de alguien vale más que otra vida de otro? Monedas en tiempo. O sea, la reflexión es importante. Es este sistema económico el que nos ha hecho entender como normal que haya abanicos salariales de 1 a 1000, que uno gane 1 y el otro 1000 veces más. Cuando el MCC, bueno, entonces ni se llamaba MCC porque no era todavía el gran grupo, cuando empezaron las empresas cooperativas, y estoy en Arrasate y supongo que alguien mayor lo recordará porque estos estudian economía, era que pusieron el abanico 1 a 3.
Si alguien ganaba 1, el que más ganaba no podía ganar más de 3. La Administración Pública Vasca, Gobierno vasco, copió ese abanico salarial y lo sigue manteniendo, a pesar de todas las presiones, o sea, entre el personal trabajador, o sea, funcionario. Un conserje, o sea, el nivel más mínimo de conserje hasta el nivel más alto de técnico solamente se multiplica por 3. Claro, luego están ya directores, asesores, esos están fuera de ese abanico salarial. Pero, o sea, esto no es una utopía. O sea, esto pusieron 1 a 3, pero ¿por qué no podemos valorar igual todos los tiempos? A todos nos cuesta lo mismo. Y quien está trabajando en una profesión más grata, como dicen los cubanos, amigo médico, te hemos pagado la carrera entre todos, o sea, estás en algo que te gusta, que no te cuesta esfuerzo porque es tu don, y estás devolviendo a la sociedad en esa interacción. Entonces, esto no es una utopía. Y esta moneda se podría convertir en universalidad, porque el intercambio siempre es el mismo, siempre es el tiempo. Bueno, pues podríamos plantearnos muchas cosas, como veis. O sea, esto solo ha sido una lluvia de ideas desde el pueblo, desde la calle, donde han intervenido bastantes jóvenes, bastante gente mayor, que son los que se dan cuenta. Los jóvenes ya son conscientes de que nunca van a alcanzar el nivel de sus padres, o sea, ese ascensor hace tiempo que se rompió, incluso van hacia abajo y hacia abajo constantemente. Por cierto, el INE sacaba hace mes y pico que el valor de salarios reales, descontadas todas las inflaciones, del último año 2020, era igual que el de hace 40 años, 1980. O sea, fijaros cómo hemos ido retrocediendo en niveles salariales, en todo. Bueno, pues digo que los jóvenes lo ven, la gente mayor también ve qué pensiones de miseria tiene, los niveles de pobreza, y la gente que está en medio pues se está dando cuenta con gran ansiedad que aunque ese trabajo sea el de la banca, el de trabajos que parecían antes protegidos, o sea, a todos, por series, les va llegando ese cierre de oficinas, esa reconversión, está creando una gran ansiedad. O sea, tenemos una ansiedad colectiva, una medicalización, entonces, que merece la pena realmente pensar en términos colectivos para que no se nos sigan suicidando gente para no ser usada, porque ganaríamos todos una calidad de vida muy, muy importante. Cuando le digo esto a Nekane y me dice Nekane, ¿y tú te crees que ese es un modelo económico? Pues os digo, no traigáis economistas, porque os hacen un modelo perfecto. Pues, ¿qué sucede? Pienso yo, no sé si digo tonterías, el capitalismo está aquí con todo su salvaje y esos modelos que nos venden desde izquierdas o que hemos soñado, que nos han hablado, modelos socialistas, colectivistas, no sé qué, los tenemos cada vez más lejos. La brecha entre el duro capitalismo y los modelos que hoy nos dicen utópicos se han distanciado tanto que no podemos pasar con un solo paso de voluntad colectiva porque tenemos el vacío. Necesitamos una bisagra que nos enganche los dos modelos, una bisagra que nos demuestre que podemos hacer algo colectivamente y nos empodere. Entonces, en este momento, cualquier modelo, por muy local que sea, es un nudo en la red. Es un nudo en la red que podemos ir haciendo y si además los hacemos todos con el mismo hilo y con las mismas dimensiones más o menos, podremos enganchar. Igual un día vamos a Toulouse o vamos a Atenas y podemos utilizar nuestros modelos TEM si tenemos algún elemento común. Bueno, pues cuando yo decía ya todo esto, volvían mis amigas. Maritxu nora soas. Hori ezinezkoa, porque a ver, ¿con qué instrumentos lo trabajamos esto nosotras? Si ahí todos los políticos, los que piensan tal, si no han hecho nada, ¿qué tenemos nosotras para cambiar? Y yo, como ya os digo, estoy harta de oír a economistas, pues dije, a ver, ¿con qué puedo cambiar yo, por lo menos? Y decírselo a mis amigas, y aquí tengo mis instrumentos para el cambio. Hay que colocárselos todos, uno a uno. Y son míos, yo solo los enseño por si os inspiran, pero deciros que nacisteis todas y todos con ellos. Lo que pasa es que nos los empezaron a robar ya desde chiquis, en la Icastola, y si alguien fue en la universidad, le quitaron ya todos. O sea, pues bueno.
Pues os voy a enseñar mis elementos. Bueno, el primero que tengo unos cuantos, es este. Bueno, este es muy, muy importante. A ver, espero hacerlo bien con el micrófono este que también llevo en la cabeza. Bueno, este, como veis, es una luz. Algunas a veces en las charlas me dicen, oye, ¿has iluminado el tercer ojo? Eso es para los que hacen... Bueno, pues si ni tan siquiera se trata de ir tan allá. O sea, se trata de que aquí, o sea, tenemos la glándula pineal, ¿no? ¿No es así? Tenemos una glándula muy potente, que tenemos que activar bien y tenemos, o sea, como la división entre la parte derecha e izquierda del cerebro. Entonces, el sistema solamente nos permite utilizar la izquierda y cada vez menos trozo. Entonces, necesitamos activar bien ese cerebro, esa parte derecha, esa intuición, y tenemos que creer en nosotras y nosotros mismos, en nuestros dones y talentos. O sea, tenemos que proyectar hacia adentro y hacia afuera, para intentar captar también toda esa parte de los demás, no solamente esa fachada que nos hacen ver, ¿no? La que está en el mercado. O sea, entonces tenemos que iluminar muy bien este punto. Y bueno, las que hacen dicen, ya estoy iluminada, y les digo, qué suerte, porque ya no tendrás que pagar a Iberdrola, ¿no? Si estás conectada, puedes iluminar todas las bombillas. O sea, creo que es algo bastante más allá, bastante más allá. Bueno, tengo, otro elemento que para mí es imprescindible, esta herramienta. Esta herramienta, bueno, os pueden parecer las antenas de la abeja maya o no sé, realmente va de abejas. Las abejas, sabéis que dicen, el elemento de comunicación más potente, hasta 30 kilómetros están captando, y lo que necesitamos en este momento es captar mucho, captar de nuestras vecinas, de nuestros vecinos, de nuestro pueblo, captar quién es el siguiente que está pensando en que su vida ya no vale nada porque no es usada. O sea, tenemos que estar, o sea, con otros elementos proyectándonos en la comunidad, captar desde aquí, captar desde ahí. Estas antenas tienen un problema, que no es menor, pero es un problema para algunos. Tienen interferencias con el wifi, con los ordenadores, con las televisiones. Entonces, cuanto más nos vayamos desconectando de la red, funcionarán mucho mejor y veréis qué niveles de percepción podéis alcanzar. ¡Uy! Parcatu, no me habíais dicho que había venido con el Amantala. Es que he salido tan deprisa encerrando a Nekane y con lo elegante que me he puesto. Uf, me podíais haber dicho, Aisu, Amantala Arequín. A ver cómo quito yo esto ahora. Ya está. Hoy con lo elegante que yo me he puesto y aquí con el Amantala, qué vergüenza, se lo echa. Bueno, pues más elementos que tengo. Tengo otro elemento muy importante, también sensorial, que son mis gafas. Estas gafas, ya lo veis, son azul cielo, es luz. Estas gafas realmente son los ojos con los que nací. Tenemos que limpiar la visión. La visión nos la están metiendo todos los medios de comunicación, pero nos la metieron también desde muy chiquitos. Toda esa socialización hecha en la más dura globalización, en la gran competencia, competitividad, nos ha hecho ver todo de una forma. Necesitamos volver a estrenar los ojos de niña a niño, y todos los que tenéis hijos, nietos, tal, o sea, tenéis una ayuda, ¿no? Con esos ojos de confianza total, de sorpresa total, de reinterpretar, ¿no? Ellos interpretar y nosotros debemos de empezar a reinterpretarlo todo con una mirada nueva. ¿Más herramientas que tengo? Pues aquí tengo esto. Voy a escuchar corazones. No me puedo acercar mucho porque como no llevo mascarilla, que me han permitido estar sin ella. Bueno,
Arrasate, late bien, late fuerte. Este elemento es imprescindible. Josu Naberán, un gran lingüista muy mayor, decía que en euskera bihotz no es dos sonidos, sístole, diástole, dices, creen que las traducciones son así de sencillas, y decía que venía de un texto antiguo, de que para oír ese sonido, el sonido de un corazón, se necesitan dos personas. Nadie puede oír su propio sonido, o sea, necesitas otro que lo escuche. No es que tengas una taquicardia y tal, que lo que estás oyendo ya son unas palpitaciones, pero lo que es el sonido tranquilo del corazón, se necesitan dos personas. ¿Estamos oyendo cómo late el corazón de quien tenemos al lado? No, lo hemos perdido, y mucho más el del vecino y mucho más el de más allá. Y nada se puede hacer si no vamos sintonizando en la misma onda, que se diría, pero desde el corazón. Entonces, es imprescindible empezar a sentir el corazón de los que tenemos al lado, y que no es solamente nuestra pareja, nuestros hijos, salgamos un poco al portal y salgamos más allá. Entonces, otro elemento imprescindible para el cambio. Otro elemento que tengo, antes os decía, ponedmelo, pero es que como con el COVID no me dejan acercarme tanto, luego os diré lo que pienso de eso. Bueno, pues este elemento, se me caen las gafas, este elemento es importantísimo. Este es un reloj que no marca el tiempo. Hay que liberarse del tiempo. Cualquier elemento de cambio y de transformación no se hace contrarreloj, no se hace como una planguincha política de vamos a hacer de aquí a aquí reuniones, de aquí a aquí debates, y acabamos con una mani nacional antes de que llegue el verano, que en verano ya no hay nadie, y ya está, ya hemos hecho nuestra planguincha del año. No, el cambio es algo sin tiempo, es algo escuchando el corazón, o sea, con todos estos instrumentos. Y en esta época yo me estoy acordando mucho del libro de Momo. No sé si a los más mayores os suena, el libro de Momo de Michel Ende es muy antiguo, es de los años 60 o 70, y plantea cómo los compradores de tiempo, cómo hay unos hombres grises que se fuman nuestro tiempo, y cómo van comprando el tiempo, cuando no pueden comprarlo lo roban, y todo el mundo está que no puede perder un minuto de tiempo, porque les han dicho que el tiempo es oro. Una de las grandes bases de la globalización es el valor del tiempo. El tiempo es oro, según la globalización, y todos nos lo hemos creído. El tiempo es vida. El tiempo es vida. Eso es lo que es el tiempo. Entonces, nos están robando el tiempo de tal manera que no tenemos tiempo ni para quedar con los amigos a un café. Estamos todo el día corriendo, y lo que estamos haciendo con los niños es más grave todavía, con sus tiempos. Entonces, cualquier elemento de cambio tenemos que abstraernos de ese tiempo como lo están dirigiendo, de esos trenes de alta velocidad. La alta velocidad solo le sirve al capital, que en muy poco tiempo hacen muchas transacciones comerciales, ya lo sabéis, y ganan mucho dinero en segundos, pero para nosotros es otra cosa. Bueno, y una vez con todos estos instrumentos, que voy a ir yo a predicar el cambio, me dijeron mis amigas: Maritxu, nora zoaz, horrela bakarrik hiru, bai, vamos a ir solamente 3. Por eso dije, pues chicas, que nos vean, ¿no? Ya que solo somos 3, o por lo menos que nos vean. Y bueno, con este cacharro el otro día me di cuenta que o se me ha gastado la pila o nada, no me vais a ver mucho porque no le pongo el de este rojo, pero se trataría de que nos vean. Un cura mayor me decía en una Itzaldi, pues tú sigue planteando que aunque solo seáis 3, porque, fíjate, en los cuadros de la Última Cena solamente eran 13 y llevan 2000 años. Y luego lo pensé en casa, digo, es verdad, 13 y llevan 2000 años jodiendo el mundo. Fijaros lo que podríamos hacer, 3 más 3 más 3 más 3 más otros 3, ya está, hasta podríamos llegar a algún milenio. Entonces, lo importante es que esa semilla vaya aprendiendo y la vayamos extendiendo. Y llegados aquí, me decían mis amigas, es que se me baja esto, me decían mis amigas, Maritxu, salimos así, pero tengo unos miedos, yo ya creo el cambio, yo creo que es posible, además mis nietos lo necesitan, yo también, pero tengo unos miedos, ¿tú no tienes miedo?
bai, beldurra daukat, baina, ¿cuáles son mis miedos? ¿Y qué he hecho con ellos? Pues yo os lo voy a contar por si os sirve para los vuestros. Os voy a decir cuáles son mis miedos. Bueno, los miedos, como veis, siempre están en la derecha. Pero bueno, aunque últimamente las izquierdas también tienen bastantes. Muchos, diría yo. Bueno, pues esto va a ser para irmelos cortando. Este es mi primer miedo. ¿Sabéis qué miedo es este? Pues no ser el número one, no ser el primero. Chapeldún, campeón. Estamos educando a nuestros niños de que tienen que ser el primero. Por cierto, si no, no va a jugar en la Real. Y tienes que ser el primero porque en la OPE solo va a salir una plaza y no dejes tus apuntes a nadie, ni aunque sea tu prima. Y primero. Esto llevado al término, bueno, primero que ya es muy duro psicológicamente, porque crea una ansiedad si no eres el primero y eres el tercero, y Pitágoras ya nos lo enseñó. Primero solo hay uno, pero luego hay hasta el infinito. ¿Sabéis qué respiro pensar que puede ser cualquier número? Que todos los números son bellos. Bueno, esto en el plano psicológico. En el plano económico es más destructivo todavía. En el plano económico, a mí gente muy sindicada me ha dicho, no, es que lo que hace mi empresa es lógico porque es que si no, o sea, no es competitiva, o sea, es una cuestión de competitividad, de productividad, eso es ser el número uno. En economía, ¿qué se dice? ¿Qué es la productividad? La productividad es, pues por ejemplo, si hago tornillos, ¿cuántos tornillos hace una persona? En una hora, en 24 horas podemos medir la productividad. Cuanto mejor es la productividad, te voy a poner como un robot. Pero la competitividad es que vendo el mismo producto que tú al mejor precio, vendo un producto al mejor precio del mercado, hecho a todas las empresas, soy la más competitiva. ¿Sabéis cómo soy yo la más competitiva con un producto? Bueno, pues lo que hacen los economistas y los responsables son analizar bien el producto que queremos ser competitivos. ¿Cómo soy yo la más competitiva vendiendo esta botella de agua? Pues analizo envoltorio, plástico. ¿De dónde viene? Del petróleo. Vamos a invadir a los países petrolíferos, vamos a ver cómo engañamos a los de las materias primas, cómo compramos en un comercio injusto, o sea, cómo pagamos lo menos posible sin pensar cómo se está sacando eso. Entonces, esquilmando, o sea, y no respetando ninguna regla de juego, yo tengo el envoltorio más barato. Y lo sabe muy bien Estados Unidos con sus guerras por las materias primas. El contenido, agua. En este caso el agua estaba en nuestras fuentes, estaba en nuestros comunales. Voy a privatizar los comunales, voy a privatizar todo lo público, verás qué barata obtengo el agua. Para llenar, mano de obra, bueno, ahora ya enseguida voy a montar aquí toda una tecnología robótica que no voy a utilizar nada más que a quien dé el botón. Y hasta ahora, pues la verdad, estaba utilizando hasta licenciados para llenarme botellas de agua, porque como todo cuenta en el currículum, o sea, les pago unos contratos de becarios, de prácticas de M, y la mano de obra me sale muy barata. O sea, por supuesto, el agua de aquí hay que bajarla a Lanjarón, y la de Lanjarón la subiremos para Guipúzcoa. O sea, medio ambiente que no se valora, todo el deterioro medioambiental real. O sea, en definitiva, ¿cómo conseguimos vender el producto lo más barato posible? O sea, esquilmando todas las materias primas, privatizando lo público, llevando a la mano de obra a niveles de esclavitud, o robotizando ahora, que va a ser así, y, o sea, no teniendo en cuenta todos los daños que estamos ocasionando al medio ambiente. ¿Eso es lo que queremos? Esa es la competitividad, ese es el deseo de ser el número uno. Bueno, pues contra el competir, el miedo del competir, y además preguntas por qué compites, si es que si no soy el número uno, no tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo, y las empresas lo mismo, si no soy la más competitiva, nos van a cerrar. Contra competir, compartir. Cuando trabajamos el compartir, nos damos cuenta cómo, y además si compartimos dones y talentos y en otros elementos, cómo podemos estar llenando las necesidades que nos están obligando a competir. Entonces, pues yo ya comparto, y me puedes cortar este miedo, porfa, que me lo voy a quitar.
puedo ser hasta el número infinito, mira que es bonito el infinito. Bueno, y este es otro miedo. Este es el miedo de que nos señalen, de que nos juzguen. Por cierto, que señalamos y juzgamos mucho, que si nosotras dejáramos de señalar y juzgar, igual tendríamos menos miedo a que nos señalasen y nos juzgasen. El miedo de ser juzgada y juzgado viene siempre de una inseguridad interior, o sea, de una inseguridad. Y nos pueden juzgar o creer nosotras que nos están juzgando por muchas cosas. ¿Cómo nos podemos liberar de ahí? Pues ahí el antídoto es confiare, confianza. Confianza en nuestros dones y talentos, confianza en las demás personas y dejar de juzgar nosotras mismas. Y desde esa confianza realmente perdemos el miedo. Confiamos en lo que somos, o sea, y confiamos en que los demás son lo que son y tampoco nos vamos a dedicar a juzgarles. Entonces me quito el miedo. Y este es el otro miedo, ¿sabéis qué es? Que te den, o sea, que nos excluyan del grupo. Es que, Marichu, eso dicen mis amigas, si vamos así, si nos ponemos con todas estas cosas, ¿tú crees que vamos a tener amigas? Si a todas les gusta que les hablen de ir a esquiar, de vacaciones, de comprarse el modelito no sé qué, y entonces, a ver, excluir, este mundo está excluyendo este sistema económico cada vez a más gente y por más motivos. O sea, empezaron excluyendo por edad, por enfermedad, nos excluyen por tallas, nos excluyen por no tener la suficiente cantidad de dinero, pero igual la tienes y te excluyen porque cómo vistes o no llevas el móvil, no sé qué, esto los jóvenes lo sienten de forma muy, muy especial. Entonces, el sistema, o sea, trata de excluir por todo. Entonces, no nos vamos a librar, por decirlo de alguna forma, de que ese viento nos arrastre. Y ahora nos van a excluir mucho más, porque ya no somos robots y solo van a usar a robots. Entonces, el miedo a la exclusión solamente se le puede hacer frente siendo conscientes de que existen, de que están ahí, de que si huimos de esta casilla y nos metemos en la otra, nos excluyen por otra cosa. Entonces, ¿cómo hacerle frente? Es como el gran viento de un huracán que lo arrastra todo. O sea, la clave es cómo hacernos fuertes. No sé, una cosa, en el centro del huracán dicen que no hay viento. Posicionarnos en colectividad, o sea, en un punto en el que nos sintamos en nuestro propio centro. Y desde ahí, ese miedo a la exclusión desaparece. O sea, afrontémoslo desde el mismo centro del huracán. El otro miedo es este, que toda la sociología intelectual que nos está hablando de la distopía, no de la utopía. Se habla mucho últimamente de la distopía, y la distopía es que es el peor modelo imaginable, es el que está pasando, o sea, es el peor futuro imaginable, es el que está sucediendo, es el que está escrito en el gran reinicio. Y parece ser que la utopía no se puede, la utopía somos unos utópicos, ya nadie cree en la utopía, pero creemos en la distopía, en todos los que nos están diciendo este es el modelo porque no hay otra cosa. Y ellos mismos dicen, no, pero es que nadie se compromete con la utopía, o sea, esto porque fuera de ahí no hay nada, no hay nadie creándolo. Entonces, ¿cómo nos quitamos ese miedo al compromiso? Fijaros, hoy para hacer cualquier cambio tenemos más elementos que nunca. Tenemos la gente con mayor nivel de conocimientos que hemos tenido nunca, todas las generaciones, o sea, cómo están formadas nosotros mismos, las capacidades que tenemos, los talentos que podemos sacar. Pero además tenemos recursos y tenemos medios, o sea, con el buen uso de la tecnología, tenemos medios. Entonces, lo único que no tenemos es realmente la voluntad colectiva del cambio. Fijaros, algo nos la está nublando, nos está haciendo creer que no nos podemos comprometer porque somos solo unos, somos pequeños. Entonces, bueno, pues si el primer paso es decir sí al compromiso, pues yo me voy a comprometer. No sé, aquí utopía. Alfonso Sastre tiene una frase muy bella en el libro de Los intelectuales y la utopía, que dice algo así: utopía es lo que aún no existe,
pero es posible que existiera a través de la dialéctica y de una actitud revolucionaria. Entonces, bueno, pues por lo menos vamos a poner la actitud. Y este es mi último miedo, que mis amigas lo tienen grande, porque dicen, ¡ay! Y si somos así de pequeñitas, si no somos nada, es ese miedo a que no somos nada. Y un día me puse a reflexionar sobre este miedo, digo, por supuesto que no soy nada, al margen de Marichu no soy más. Pero fijaros, antes de ser esto, se unió una célula de mi padre y de mi madre, y no sé si habéis visto alguna vez una célula, yo no la he visto nunca, o sea, no sé lo pequeñitas que son, o sea, solamente 2 células, o sea, hicieron esto y hicieron todo eso, y los que hemos sido padres, madres, te dices nada más que nace un bebé, ¿cómo ha podido salir esto, no?, con esta vida? Es que es increíble, ¿no?, la magia de la vida. Eso es un programa del universo, eso es un programa inscrito en nuestro ADN, eso es un programa, o sea, de vida, de respuesta. Además, nacen con una confianza total, todo crece, y lo mismo pasa con los animales, con ellos, es un programa. No nos creemos ya que somos seres naturales, nos olvidamos, y nos olvidamos de toda la fuerza de la vida, porque es un programa de la vida. Entonces digo, bueno, si la vida me ha traído hasta aquí, o sea, si yo soy esto, me doy cuenta que el programa de la vida es crear. Entonces, si soy parte de esa vida, soy co-creadora. En euskera se dice sortu egin. Sortu egin, sorgin. Somos sorguiñas, estamos en tierra de sorguiñas. ¿Por qué hemos dejado de creer que somos co-creadoras, que realmente podemos empezar a cambiar siempre y cuando nos pongamos todo esto y pensemos que el cambio para que sea duradero, y eso nos lo demostró todos los intentos que llevamos crisis tras crisis, tiene que ser por ese cambio interior? Me voy a atrever a ir con todo esto, a buscarme todos estos elementos y a ver qué puedo hacer, porque igual puedo evitar que se suicide alguien más de Arrasate. Entonces, como me creo que soy co-creadora, soy una sorguiña de la leche, me voy a quitar esto y fijaros qué sucede. Mis dedos están libres, por cierto, sin mascarillas, y pueden respirar conjuntamente, respirar eso es conspirar, respirar todos juntos, siendo muy conscientes. Esa es la conspiración, pero hay algo más en el lenguaje, porque el lenguaje no es neutral. Cuando estamos hablando de la respiración, inhalar, también decimos inspirar. Nos están cortando la inspiración, nos la están distorsionando. Incluso la inspiración, muchas veces se ha dicho, y es así, que a veces está en el ambiente, que la misma idea creadora se le ocurren a 2 o más personas a la vez. ¿Por qué? Porque estamos inspirando conjuntamente, es como que algo está ahí, estamos conspirando. Entonces es momento de pensar en todos esos elementos, ¿no?, para que veamos qué está haciendo el sistema con nosotros, metiéndonos todos los miedos que nos está metiéndonos miedo, o sea, a respirar conjuntamente, a conspirar o a inspirarnos. Y bueno, pues esto es lo que os quería decir como Marichu. Sin más, pues gracias, y si os interesan mucho los economistas, pues igual algún día viene Nekane, pero yo os recomiendo que empecéis a hablar entre vosotros, saquéis vuestras ideas y os leáis como mucho el libro del Gran Reinicio, para que veáis lo que traiga, y entonces si ellos van a hacer el Gran Reinicio, nosotras podemos resetearnos, y si ellos van a reiniciar, nosotros podemos resetear, arrasate. Eso es todo. Y podéis hacer todas las preguntas que queráis. Yo os lo agradecería que las hicierais a Marichu, pero bueno, si tenéis alguna panecane, me puedo esforzar. Bueno, yo tengo 2. Una para Nekane, bueno, sabes tú qué opina Nekane
Yo tengo un comercio justo que en Gasteiz de Azkapena que llevan, ya sabes, décadas, entonces intento siempre el comercio justo, pero el comercio justo no solamente es el chocolate, el café, el comercio justo es también todo lo que producimos aquí, porque a veces hemos dejado el comercio justo como estas cosas que traemos de fuera, ¿no?, que decimos lo están haciendo así, y intentamos coger una cuidadora para nuestra madre, lo digo así, como Marichu, ¿no?, como mujer que está limpiando, e intentamos que nos meta el mayor número de horas posibles al menor salario posible. Quiero decir que la concienciación es muy importante lo que está señalando, pero es la concienciación de lo que es un intercambio justo de todos los elementos, los de fuera y los de dentro. Y solamente desde ese intercambio justo, que claro, antes planteaba como Marichu, el modelo TEM o cualquier cosa que esté diciendo tu vida vale igual que la mía, tu tiempo vale igual que el mío, y seas niño, seas mujer, seas adulto, o sea, las vidas son las vidas, o sea, eso nos lleva a plantearnos todo el valor de intercambio de las cosas. Entonces, yo con el tema del comercio justo, tengo ese problema, que muchas veces nos creemos militantes, entre comillas, porque compro el chocolate, compro el café, compro el azúcar, no sé qué, y luego inconscientemente estoy siguiendo las reglas del sistema con la interina, con la otra y con la otra, intentando sacarle el euro, no siendo justa, o con el agricultor de aquí, o sea, regateando, ¿no?, ese tema. Pero es un elemento de concienciación básica, extendido a todo. Es que iban a preguntar ahí. Espera, ahora luego tú, es que le está poniendo el micro. Él ha levantado la mano y ella también. Has dicho que había que desarrollar las cualidades de cada persona, ¿no?, básicamente para que aportara lo que realmente tiene de potencial y demás, ¿no? ¿Tú crees que se les enseña la educación estaba desarrollando precisamente esas cualidades de las personas? ¿O se siguen unos textos? Yo he hecho en falta precisamente, hoy estábamos comentando, que igual en los estudios, en las clases, los profesores y tal, pues dan unos textos y demás, pero lo que no hacen es las cualidades que realmente tienen esas personas, tratar de que salgan o que aparezcan y se desarrollen. ¿Cómo lo ves tú? Sí, mira, había una frase que puso vamos, quiero decir, en moda el mayo del 68, no sé de quién es la frase. La frase era informar para formar, formar para transformar. Entonces, cuando hablamos de formación o de educación, al sistema no le interesa formar para transformar. O sea, no nos puede dar herramientas de análisis de la realidad, de verlo todo con estos ojos, desde poner todos los elementos en ese análisis. Entonces, cada vez hemos vivido como más partición de lo que es la formación en cajones cada vez más pequeños, o sea, recursos humanos. ¿Y qué enseña recursos humanos? Mirarte fijamente a los ojos con una súper sonrisa y explicarte que como no eres el más competitivo, o sea, esta fábrica va a ser deslocalizada, toda la plantilla despedida, no hagáis huelga, no hagáis, o sea, y te voy a convencer. O sea, y vamos a convencer al comité de empresa, y vamos, o sea, y en eso es profesional que te convenza, o sea, ese experto en recursos humanos, se lo van a repartir por las empresas. Lo que nos están es formando para lo que necesita el sistema económico. ¿Entiendes? Seas guardián de ese sistema, policía de ese sistema, seas lo que seas de ese sistema, te están formando para que respondas y seas una pieza clave para sostener a ese sistema. Mira, luego hablaré de un libro, Lucharon contra la idea de patriarcado, capítulo 6 es educación, y está
cómo estaba desarrollando la educación desde el siglo XIX, el modelo francés libertario y luego pues, lo que fueron los Ateneos, o sea, cómo surge todo eso y un programa que coge toda la República. Entonces, lo que estaban planteando de base ya desde Louis Michel, desde inicio del siglo XIX, era plantearse, la Revolución Francesa había creado la educación para todos, pública, pero ya se dieron cuenta, o sea, la gente más ideologizada, que es que esa educación servía al sistema, porque siempre ha sido así. Entonces ellos decían, necesitamos educar para tener hombres y mujeres libres y desarrollar todas sus facetas, un poco lo que decía Oteiza, todo el proyecto pedagógico de Oteiza, que es de lo más desconocido en este país. Entonces, lo que están haciendo es, el sistema también le llama educación y formación, pero no nos están ni formando ni educando, no ya para desarrollar nuestros dones y nuestras capacidades, sino para entender todas las opciones y poder dar una respuesta desde lo que quiero, porque igual las entiendo todas y quiero ser una superesclava siglo XXI, o sea, y luego estaría la libertad, pero no nos dan, para hacer un análisis, no nos dan ningún instrumento. Tienes micrófono. Según Nekane, ¿está el cuarto pilar ya implantado? Sí, a ver, se ¿O está... queda algún petardazo todavía? A ver, se está implantando. Entonces, en el cuarto pilar, el elemento estrella van a ser las pensiones. ¿Por qué? Porque lo que se ha ido haciendo es lo que genera riqueza, lo que más, o sea, del sistema público, lo que más gasto respecto al PIB supone, no quiero decir palabrotas, el PIB es el Producto Interior Bruto, la riqueza que genera un país. Entonces, bueno, pues empezaron con privatizaciones tal, luego siguieron vivienda, sanidad, seguridad, o sea, sanidad, educación tal, y el elemento gordo es todo el tema de las pensiones, o sea, privatizar y acabar de rematar la educación y la sanidad, privatizar. Entonces, han entrado ya, o sea, el tema de las pensiones está ahí, o sea, Europa, para dar el dinero que da el presupuesto, está condicionado, es que lo tienen escrito, tiene que llegar ya a unos elementos mínimos en esa reforma que han planteado. Entonces, claro que se han metido, y para el presupuesto del 21 están escritos ya esos elementos. Quiero decir, los vamos a ver, y en el 22 van a ser ya muy crudos, o sea, la reforma de pensiones. Lo único es que lo hacen, bueno, siempre hablando de la sostenibilidad, de no sé qué, con un lenguaje muy enmascarado, muy dañino, y dividiendo en estos momentos a las generaciones. A los jóvenes se les está diciendo que como un joven que ya no es ni milurista, antes decíamos, los miluristas, y ahora ya no llegan ni a eso, o sea, en la crisis anterior era muy triste ser milurista, ahora todos quieren serlo, porque están por debajo. Bueno, pues se les está diciendo, fijaros, la media de las pensiones de vuestros abuelos es más que lo vuestro, y encima están saliendo a la calle a pedir, y quien tiene que pagar sus pensiones sois vosotros, y vosotros no vais a tener pensiones mañana, porque entonces esa brecha ya se está viendo, y hay muchos jóvenes que están con ese discurso, no, es que ya basta de estar pagando además esas cantidades y tal, y yo lo que quiero es ahorrar para mi pensión en ese fondo privado. Están, o sea, crean la lucha de grupo, la lucha intergeneracional, y lo van a hacer poco a poco. O sea, solamente con que nos aumenten los años de cotización, que ya nadie puede trabajar esos números de años, cada vez van a hacer un porcentaje más pequeño de lo que hemos aportado. Entonces no van a ir de golpe, mañana tenemos cerrada, la van a poner progresiva, como el llegar a los 67 años, o sea, y los jóvenes y no tan jóvenes, porque qué currículums de cotización tiene la media que tiene ahora, 40 años, o sea, no tiene nada que ver con la de los pensionistas actuales, que cuánto habían cotizado a los 40. Entonces, las generaciones medias y jóvenes ya es que ni van a acceder a una pensión digna, o sea, lo están haciendo pues a ese nivel, y está puesto en marcha. Y si no, el gran reseteo. ¿Y visos de ser exitoso? A ver, los visos de ser exitoso, ellos cuando ponen en marcha algo, nos lo dan ya como hecho, porque así nos tienen que convencer. El que algo sea exitoso o no dependerá de que nos creamos que podemos hacer algo contra eso.
O sea, todo lo que se ha conseguido, o sea, el estado del bienestar fue una lucha de clases. Y en estos momentos la lucha de clases no está desactivada, porque mucha gente dice, está desactivada. No, está muy activada, pero solo en una dirección, los de arriba contra los de abajo. No hay lucha de vuelta, o sea, es todo un ataque unidireccional. Entonces, depende de cómo se esté dando nuestra respuesta. Ellos tienen miedo a nuestra respuesta y por eso todo el tema COVID planteado cuando estaban ya iniciando que no podemos hacer manifestaciones, no nos podemos reunir, pero no solo es eso, porque si no dices, bueno, en un momento rompemos el que no y lo hacemos, pero es que tenemos miedo a estar en grupo, tenemos miedo a que el otro no lleve mascarilla, tenemos miedo, nos han creado toda una historia, o sea, realmente están jugando con el miedo, que es algo muy perverso. Es algo muy perverso. El que tengan éxito o no, yo querría pensar que no van a tener éxito, pero depende del grupo. Depende del grupo, si se deja realmente ya machacar o no. El tema de la esclavitud y de las revoluciones de esclavos, que al final es todo, la Revolución Francesa fue la revolución del pan, o sea, la que lo estalló. Las revoluciones de esclavos podían ser posibles porque los esclavos se sabían esclavos y luchaban por su liberación. El esclavo del siglo XXI no se siente esclavo, o sea, está trabajando un montón de horas casi sin derechos, no puede pagar un alquiler, no puede sostenerse, o sea, la mayoría de salarios, pero, o sea, nos han metido ahí un señuelo que nos hace pensar siempre que eso es temporal, que vamos a acceder a una oposición, vamos a acceder a no sé qué, vamos a acceder. O sea, están en un juego psicológico profundo. Arratsaldeon. A ver, ¿cómo interpretas este movimiento que se está viendo en muchos aspectos en el mundo de la participación en la empresa, en el trabajo, que incluso hasta el propio Papa Francisco está promoviendo un mundo que lo llama él la economía de Francisco, ¿no? ¿Cómo interpretas esto dentro de este contexto? Perdona, las últimas frases no te he entendido. Una comunidad... Que incluso cuando este movimiento que está viendo a nivel mundial de promover la participación, Mondragón sabemos mucho de eso porque tenemos muchas cooperativas, en el mundo de la empresa, que hasta el Papa Francisco está promoviendo lo que él llama la economía participativa inclusiva a nivel mundial, ¿no? Y que hay muchos sectores que se están apuntando. ¿Cómo integras este elemento con la otra más catastrófica, diría, que has expuesto, ¿no? A ver, ya sé que estoy en Mondragón, pero Marichu siempre dice lo que piensa. A ver, el tema cooperativo, una persona fundadora de los orígenes, antes de las siglas de las que se unían las 5 primeras empresas, decía, una cooperativa han querido hacer pequeños empresarios felices. O sea, yo entiendo el valor de la cooperación, de la cooperativa, pero Mondragón ha demostrado muchas cosas buenas y muchas cosas no tan buenas. Yo estuve dando un curso, bueno, Necane, en La Habana, de cooperativismo, y lo primero que decía, cooperativismo es el nombre, luego hay que ponerle el apellido. Puede existir cooperativismo capitalista y cooperativismo socialista. Entonces, el cooperativismo capitalista, ¿qué nos dirían los trabajadores de Polonia o trabajadores del grupo cooperativo en las condiciones que han estado, o muchas trabajadoras de Eroski que no son cooperativas o cooperativistas? Quiero decir que una cooperativa, cuando se ha metido con todo el juego, y entiendo porque te dicen, no, es que si no, no soy competitiva, si no, no puedo sobrevivir. Entonces, se han mezclado muchos elementos, ¿vale?, en este Mondragón, y hay que ser crítico si se quiere mejorar. O sea, yo estoy
totalmente por el cooperativismo. Por ejemplo, todo el cooperativismo que se dio entre el 36 y 39, bueno, en toda la década de los 30, que el cooperativismo no se inventó en Arrasate. Todo ese cooperativismo, que además está escrito, es muy, muy diferente. Era un cooperativismo colectivista. O sea, hay muchas formas de cooperativismo. Y el tema de la empresa, de la gestión de los trabajadores, de la participación de acciones en trabajadores, se lleva trabajando desde los años 90 con profundidad, pero se llevaba como un valor de la empresa, esto me entra en este sello, como llevan las Q de calidad, el no sé qué, el no sé cuánto, entonces está en este sello, y el FMI y tal, había libros muy sesudos, que para mí decía, pero esto no lo leerá la gente, porque lo que decían era, si yo desactivo al trabajador, si yo al trabajador lo hago copartícipe no sé de qué, porque realmente las decisiones y de multinacionales se toman en otro lugar, o sea, le haces creer que es copartícipe, le haces creer que tiene una participación en beneficios mínimo, todo eso sí, tiene el salario muy constringido, tiene todo, entonces tú estás evitando lo que es la guerra de trabajador patronal. Entonces, ha habido toda una corriente de los 90 con toda esta nueva filosofía y visión de integración en el trabajo que ha sido muy, muy rentable para las empresas que lo han desarrollado. Y luego, mira, ECAI Center está publicando, eso los tienes todos los informes, está publicando mucho en los últimos 2 meses, por ejemplo, con este tema y con lo que es ya viéndolo desde una visión amplia. Entonces, la integración de los trabajadores en la empresa, para que sea real, tiene que ser algo colectivista, tiene que ser además de decisión horizontal, se tienen que mezclar muchas cosas. El grupo cooperativo hace ya décadas rompió el 1-3. ¿Qué sueldos hay ahora? Entre el más bajo y el más alto, ¿por qué? Y luego lo que digo, ¿por qué aquí hay trabajadores de primera y segunda? Mira, al inicio de la crisis de 2008 me invitaron a dar una Itzaldi en Fagor, en su centro de trabajo, además estaban cogiendo horas sindicales, y antes de darla a la persona que era un ingeniero, el que me llevó, yo le decía, ¿cómo ha afectado aquí la crisis? ¿Cómo? Y dice, no, nosotros no hemos hecho despidos, no hemos hecho tal, y empiezo a rascar y, por ejemplo, contratos temporales ya no tenían ninguno. ¿Por qué? Porque cuando habían llegado a su término no se les había renovado. Eso no es un despido, eso es un contrato que se ha acabado. ¿Me explico? Entonces, hay tanto, dices, hombre, pero si estáis la mitad de la plantilla, por esto, habían incentivado jubilaciones, se habían hecho muchas cosas para llegar a la mitad de la plantilla. Entonces, bueno, el tema es bastante más profundo. Y con respecto a todo lo que ha conseguido Mondragón en la comarca y tal, pero al final pues estamos hablando de unos años, 40, 50, y estamos hablando de 2020, de toda la infiltración ideológica que ha hecho la globalización en esa forma también de empresa. Yo te quería hacer una pregunta acerca de lo que has dicho de la juventud, ¿no? Que es verdad... Perdona, no. Sí, te quería hacer una pregunta alrededor de lo que has comentado, de que la juventud de alguna manera ha perdido la esperanza o la confianza de que realmente ellos, cuando sean mayores, van a tener una jubilación. Yo les suelo decir, va a depender de vosotros. Pero realmente, hoy tenemos una muestra aquí, la juventud no está aquí. ¿Cómo ves, desde ese punto de vista, en ese desapego de la juventud, en la lucha con, digamos, por una sociedad más justa? Mira, hay un libro que se llama La trampa de la diversidad y explica un poco esto. Dice cómo el sistema ha ido creando como nichos de lucha que a cada uno le hace creer que ese es su nicho de lucha. O sea, si ahora mismo decimos la juventud no lucha y estuviera diciéndolo en un foro universitario, estarían todos levantando la mano, yo soy
animalista, no, de defensa de los animales, yo soy antitaurino, yo soy vegano porque estoy defendiendo no sé qué, yo soy de medio ambiente que hago manifas, yo soy feminista pero soy de género, o sea, con lo que nos está metiendo el sistema, sin verdaderas luchas. El tema es que ha hecho una diversidad como de luchas y todos se creen que participan en algo y ese algo es lo más importante que hay. Eso es lo que es la trampa de la diversidad. Entonces, yo creo que los jóvenes en una parte se están movilizados, vimos las manifestaciones por el medio ambiente sin saber qué están defendiendo, ni que eso está viniendo teledirigido, como este resurgir de este feminismo que nos ha venido de Estados Unidos, que pueden ir en la misma pancarta la diputada que está haciendo las leyes o que no quita las leyes, que me está machacando en el empleo, ¿sabes? No quita la reforma, o que está haciendo todo, puede ir con la superempresaria, con la profesional liberal y con la inmigrante que está cuidando a su familia y que está, ¿me explico? O sea, no hay lucha de clase, no hay lucha de poder, no hay nada. O sea, son unos eslóganes muy fáciles y al año que viene nos volvemos a ver. Y claro, con esto creemos o creen los que tienen que luchar que ya está la lucha ahí, que ya está, nos están descafeinando todo. Y con la juventud yo creo eso, que tienen muchas cosas, porque a mí me dicen cosas que digo, pero eso existe, esas, y bueno, pues ahí están. No creen en nuestro modelo económico y les han hecho pensar así y creen que no van a tener pensiones, por tanto no irán a las manifestaciones de pensionistas. Esto no va con ellos, no sé cómo explicarlo, es muy triste, pero bueno, pues ese es un poco el trabajo también que tenemos que hacer, ¿no? Con nuestros hijos, con nuestros nietos, porque el sistema los está, cuando hablabas de educar, está metiéndole los conocimientos que quiere meterles, la forma de análisis, y todo lo nuestro, como dice un hijo mío, es que es muy viejuno. Pues eso, son muy viejunas nuestras ideas. Hay una cosa que te quería comentar, has hablado un poco del tema de la hostelería en ese libro. No, perdona, no te entiendo bien. Que hay una cosa que te quería comentar. En ese libro que has comentado de la reconstrucción o como se llame, el tema de la hostelería. Y casualmente, yo creo que en Madrid la hostelería ha jugado un papel fundamental para que salga quien ha salido. ¿Por qué? Porque les ha dado todas las bendiciones del mundo. Entonces, ¿no ves ahí un poco de contradicción o es simplemente una cuestión táctica? No lo sé. Bueno, yo creo que Madrid es una cuestión especial y no voy a hablar de eso. Quiero decir, porque vamos, haría un análisis de Ayuso igual sesgado y prefiero no entrar en Madrid, pero por ejemplo, en Irlanda, los pubs, tal, que se entendían los de estos irlandeses como las casas del pueblo, por decirlo de alguna forma, han estado cerrados más de un año. Por ejemplo, en economía y en sectores críticos que venían desde allá, planteaban eso comparado con el gran reinicio. Es el gran experimento que están haciendo, porque aquí se reúne la gente y conversa, pasa ideas, o sea, no estás solo, solamente al que estás solo o en su núcleo más cerrado te pueden meter todo ese miedo, te pueden meter, porque no tienes nada donde contrastar. Entonces, allí han estado año y pico cerrados, y en Francia tal, o sea, Madrid, pues esta señora pues ha dicho, no hago caso al gobierno del Estado, porque era su pulso contra esto, un gobierno que no se ha puesto firme porque realmente es un acomplejado ante la derecha, porque no ha hecho cordones, no ha hecho nada. Entonces, quiero decir que hay muchas cosas made in Spain ante un fascismo que es que nunca ha muerto después de Franco, o sea, es que son los hijos de los hijos. Entonces, el análisis de Madrid es complejo, pero que en el gran reinicio tienen planteado la hostelería y la están intentando, porque luego es que es otro nicho de negocio. El problema que tenemos es la gran acumulación de capital. Entonces, el capital, cuando no está
especulando en algo, está perdiendo, el capital ocioso está perdiendo. Entonces han entrado a todo, o sea, a mercaderías futuras, mercados de futuros, todo, hasta el agua está en mercado de futuros, además del café, el chocolate, quien ha preguntado, todo está en mercado de futuros. Y entonces, pues, ¿qué les queda? Pues esto, cuando cierren, van a conseguir a precio muy barato locales tal, para montar sus grandes franquicias, o sea, y vamos a tener todo dirigido por ellos como un gran Euro Disney, y esta es la zona de esto, esta es la zona de otro tal, y todos controlados en zonas como un parque de atracciones, y esta es la zona de la restauración, pues con las franquicias de ellos, y quitar todo lo que es el arraigo cultural, ideológico de los pueblos. O sea, ahora mismo quieren una mente plana que con el mismo anuncio a nivel universal nos convenzan a todos y que seamos elementos totalmente intercambiables, que nos sintamos como en casa porque tenemos el mismo restaurante en Arrasate o en París o en Pekín, o sea, de la misma franquicia. A ver, ¿puedo hablar? Un momento, luego le paso a él. Lo que has dicho de esto de la restauración, ayer o antes de ayer ha salido un programa en Madrid, han empezado ya a hacer, y en otras capitales, restauraciones, o sea, a nivel industrial, las cuales te montan 10 cocinas diferentes con gente que está, o sea, no sé si esos permisos son a nivel legal o qué, pero eso se está viendo ya. O sea, dices que la restauración va a caer, vamos, eso el otro día estaban hablando en un programa y se vio claramente que vamos, pero a unos niveles que parece ser que los restaurantes así van a desaparecer, porque yo lo que vi el otro día era preocupante, no sé. Es preocupante, sí, sí, está eso. Primero han creado un poco, han hecho tambalear, o sea, muchos ya han cerrado porque no han podido sostenerse, y luego ir al resto. Te quería preguntar, el movimiento 15M, que empezó con tanta fuerza, que en un principio además no era ni tan siquiera de un movimiento de izquierdas ni nada, sino un movimiento transversal, y eso prácticamente ha ido al carajo. No sé cómo lo ves o si tiene alguna explicación, porque en aquel momento había mucha ilusión de poder cambiar las cosas y de hacer muchas cosas, pero al final ha quedado no sé exactamente por qué egoísmos de la gente o por líderes o por mal liderado o por qué, pero eso al final casi nada de nada. Mira, el 15M yo lo comparo un poco con Grecia, no con el pueblo, sino con lo que pasó. El pueblo, con su referéndum, dijo sí al cambio que se está planteando, votaron un gobierno totalmente de cambio. ¿Y qué sucedió? Que la troika les hizo ponerse de rodillas, lo intervinieron, lo hicieron de lo dicho nada, o sea, les hicieron entrar en el juego político. Entonces, con el 15M yo creo que ha pasado lo mismo, o sea, el pueblo puede crear una gran expectativa, quiero decir, una lucha y un debate. Entonces, cuando eso creemos que se va a canalizar por medios políticos, o sea, con el juego político en las instituciones, es cuando cometemos el gran error. Pero esto ya está demostrado, no es que yo sea anarquista, que no lo soy. El tema es que siempre que en las instituciones ha habido mayoría frente al cambio, como pasó por ejemplo con el Frente Popular, viene un golpe de Estado, como pasó con Allende, con todos los golpes de Estado de alguien que ha querido realmente un cambio social. Lo que estamos viendo en el siglo XXI es que tenemos más golpes de Estado parlamentarios, como pasó en Grecia o en Italia con Berlusconi, o sea, no es por defender a Berlusconi, ni muchísimo menos, pero era, pues con su Liga Norte y tal, se estaban oponiendo a una serie de cosas y vino Mario Monti, que lo puso la Unión Europea, metió un gobierno tecnócrata, o sea, y desde entonces, por cierto, en la crisis de 2008, obligaron la Unión Europea a todos los gobiernos de la Unión Europea, había una persona que venía de Goldman Sachs o del otro banco,
ay, ahora no me sale el nombre, bueno, de los dos grandes bancos del sistema, por ejemplo, de Guindos, o sea, venía de ahí, o sea, siempre las instituciones llamadas de la Troika han estado presentes desde 2008-2009 en todos los gobiernos de la Unión Europea y siguen presentes. Entonces, el poder grande, que no es el de los gobiernos, hay un poder superior, el poder controla la política y estamos cerrando en creer que nosotros delegamos un voto político y puede haber un cambio en los parlamentos, porque en el momento que ese voto sea mayoría va a haber un golpe institucional o armado y si es minoría y acaba cansando va a ser ilegalizado. O sea, es decir, tienen esos instrumentos. Entonces, quien está en los parlamentos, pues sí, les dejan ser Pepito Grillo, o sea, pues como Podemos, como el otro, pero siempre y cuando no vaya contra ese verdadero poder, o sea, no se planteen cambios realmente de darle la vuelta a la tortilla. O sea, el siglo XXI ha demostrado que la política, o sea, el juego político no sirve realmente para un cambio social, total y duradero. O sea, el cambio tiene que venir desde otras vías. Los que crean realmente opinión yo creo que son los medios de comunicación. Y mientras los medios de comunicación estén en poder de quienes están, claro, pues no hay nada que hacer, porque en el momento que llega cualquiera de pues ya hemos visto lo que le ha pasado a Iglesias. Toda la prensa, todos los medios, Por eso, es que normalmente nos solemos guiar por lo que nos dicen y lo que nos dicen somos muy poco críticos con la información. Y lo que nos dicen básicamente está todo dirigido para que no cambie nada. Claro. Para que siga, yo en la mayoría de las veces digo, los que tienen privilegios, lo que no quieren es perder esos privilegios. Entonces van a hacer todo lo posible para que no cambie y tengan, y además los que tienen los privilegios son los que están en mejor situación, claro está. Y entonces pues es muy difícil, muy difícil. Incluso lo que has dicho anteriormente, dentro de los grupos o sea, se crean, yo en una de las ocasiones con jubilados les estuve diciendo que lo que había que defender realmente eran los jóvenes, porque la situación en la que estaban era, nadie ha conocido que los hijos vivan peor que sus padres. Y digo, ¿qué estamos haciendo mal? Pues la mayoría de la gente de los jubilados me decía, ellos que se preocupen de lo suyo, que nosotros ya luchamos, y mirando casi como por lo nuestro. Y así pues difícilmente lo tenemos. Mira, Hannah Arendt, una gran filósofa alemana de principios de siglo, decía, la política es demasiado importante como para dejarla en manos de los políticos. Cuando yo he dicho ese tema es hablando de partidos políticos. Si vamos a los orígenes de la política, la polis era el ágora, era el discurso en el ágora, era la participación, era... Entonces, claro que tenemos que hacer política, la tenemos que hacer absolutamente todos en las plazas, o sea, en esas, o sea, volviendo, y todo eso no delegándolo. O sea, lo que no sirve es el modelo político que hay. O sea, la política con mayúsculas es necesaria, pero es la polis, es el pueblo en el ágora, en la plaza, y es no delegar, porque cuando estás delegando estás pasando a respetar las reglas del juego de un parlamento o de a quien le estás concediendo el voto para que vaya allí y va a un campo de fútbol con unas dimensiones dadas, con unas reglas de juego dadas, o sea, y encima por los medios de comunicación tú vas con ya un lastre, ¿sabes?, en el tobillo, y encima quieres meter goles. Pues no, o sea, en estos momentos hay que salir de ese campo de juego. Ya, pero tú, lo que hemos comentado antes, lo de Madrid. Madrid, expuesto, digamos, por la izquierda, con agresividad, si se quiere, pero la cruda realidad. Y por la otra parte, diciendo con tonterías, pues aquí después de esto se toma café o se toma una cerveza, la gente ha optado por la cerveza. La gente tiene miedo. Y tú has citado antes 5 miedos. Pero la gente tiene miedo a perder lo que tiene. Y a mí que no me vengan, digamos, a poner más impuestos todavía. Que yo quiero seguir, digamos, tomando mi cerveza después de trabajar.
Que a mí que no me hagan tonterías, aunque diga cruda realidad y que la gente no quiere oír. Entonces, desde abajo, hacer eso, yo no sé cómo. Ese es el miedo a la exclusión. O sea, esa exclusión económica, pero es ese miedo. Estaban defendiendo que era el madridismo, que era el vivir mejor que los demás. O sea, porque esos no quieren lo que generan ellos, ayudar a otras. No, ellos dicen, los que vivimos en Madrid vivimos con unas características y que son mejores que las de los demás. Y estaban defendiendo de alguna manera esa forma de vivir de los madrileños. Bueno, ese era el discurso de Ayuso, quiere decir que luego ha mezclado el miedo y eso. Vale. Pero Ya, tuvo éxito con la gente. Una pregunta que sería, la ayuda intergeneracional como elemento de opresión o de atasco, ¿cómo ves ese asunto? ¿Perdona, él? La ayuda intergeneracional, que decir, estamos generando una ayuda para nuestros hijos, que es la repuella y nuestros nietos. La ayuda la deuda del Estado. La deuda, o sea, ¿cómo mira cómo lo veo. Pero cómo de alguna manera puede ser luego un elemento de opresión hacia las nuevas generaciones, claro, o de atadura, claro. Oye, debes, pues tendrás que pagar, luego yo te ato. Luego... ¿Cómo ves ese asunto? Mira, la deuda, en 2008, la Comunidad Autónoma Vasca tenía 642 millones de deuda pública. En el presupuesto de 2021 hay 12.621 millones. Se han multiplicado prácticamente por 20. Entonces, como la deuda pública es lo primero que hay que devolver, eso va, y además lo que está dando Europa hay que devolver, va a alimentar el discurso, ahora es dar al grifo para llegar a una superdeuda y luego nos lo estamos creyendo porque están comprando vacunas para la sanidad, no sabemos que el 80% va a Iberdrola, qué tal. Entonces, después, o sea, cuando ya nos tengan ahí a todos cogidos, van a decir, no, recortes vienen porque hay que devolver la deuda, es que todo esto nos ha costado esto, pero era tan importante salvarnos a todos y salvar la salud, es un elemento planificado del sistema. El endeudamiento masivo, es como con la gente, te compras coche, piso y luego vas a trabajar por cualquier elemento, pero es que tienes que pagar la hipoteca, tienes que pagar el préstamo y sabes que te están explotando, pero tienes que tragarte todo porque estás súper hipotecado. Entonces es lo mismo del micro al macro. Oye, antes de que os vayáis todos, os quería comentar en 5 minutos, antes cuando he hablado del capítulo de la educación, os quería comentar el libro que he traído, el de Lucharon contra la hidra del patriarcado, Mujeres Libres, y vamos, este es el único libro que he llevado alguna vez a Ichaldis y es el número 29 o 30. El tema es que es un libro de memoria histórica que me llevó 3 años de investigación y para mí es que creo que es una joya. El tema es que una vez con la gente de memoria histórica, yo tengo un abuelo todavía en alguna cuneta y entonces me estaban diciendo de colaborar, pero bueno, yo les estaba diciendo, a ver, ¿qué es más importante? ¿Sacar huesos? Que encima los sacan sin decir, tiene un tiro tal, esto es un asesinato, ¿quién lo ha matado? Como nos hacen en CSI, aquí no hay CSI. Entonces, además, es solo sacar huesos o sacar la ideología que llevaban esas personas para que el fascismo se hubiese necesitado de llenar las cunetas de todos los pueblos de huesos. Entonces yo dije, lo importante es que aquí había una ideología, había una lucha, esa lucha que estábamos hablando de clases de los años 30 tan fuerte que no es lo que nos han dicho primero, no fue una guerra civil, fue un golpe de Estado y contra una revolución social y gente que se defendió. Y pues empecé a pensar que iba a escribir eso como economista, entonces me puse a buscar toda la República, los elementos económicos que dieron un vuelco total y me empecé a encontrar, buscando documentación, con Mujeres Libres. Mujeres Libres en 1937, cuando ya la mitad del Estado era franquista, se reúnen en Valencia 28.000 militantes inscritas en Mujeres Libres. En ese momento, bueno, un año anterior, el Partido Comunista tenía 4.000. O sea, fue el movimiento de mujeres mayor de Europa. Nunca se nos ha hablado del feminismo vasco, ni del feminismo, quiero decir, español, por decirlo de alguna forma. Parece que el feminismo nos venía de Inglaterra con las sufragistas, nos venía porque eran sufragistas y es bastante, ese se le llama en historia el feminismo
burgués, porque es que aquí no se podía votar si no tenías una cantidad de patrimonio, tampoco podían votar los hombres que no tuvieran ese patrimonio, por tanto no es que hubiera una discriminación de género, era una discriminación de poder, social, económica. Entonces tenemos un movimiento obrero de mujeres, incluida Guipúzcoa, impresionante, que viene de siglos atrás, que está silenciado. Entonces yo cuando vi Mujeres Libres, no solamente su teoría, que escribieron mucho, sino su práctica, porque al final lo que tienes que ver es la práctica, entonces dije, esta catarata tan inmensa, ¿de dónde viene? Y empecé a extender, y bueno, pues me empecé a encontrar con toda esa lucha tan potente que no se llamaba, ellas no se llamaban feministas, y incluso una frase del colectivo en su revista, tenía una revista que se llamaba también Mujeres Libres, es feminismo y hombrismo, decían machismo, hombre, feminismo y hombrismo son como las dos caras de la misma moneda. No queremos cambiar una cara por otra, queremos desarrollar el humanismo integral. Hicieron lucha de género, clase y poder. Lo de las 8 horas de trabajo contra el trabajo infantil y tal, lo estaban desarrollando en el siglo XIX, personas concretas que lo están escribiendo, mujeres. Entonces, bueno, pues por eso que cuando empecé a ver cómo se está desarrollando este nuevo feminismo, dejando la lucha de poder y de clase, digo, nunca vamos a conseguir así la liberación. Y bueno, pues por eso el libro me parece tan importante. Se remonta en una parte hasta la Edad Media y, por ejemplo, leyendo a Silvia Federici, Calibán y la bruja, dije, ahí va, ¿y qué estaba pasando aquí entonces con los casos de brujería? Porque ella lo plantea como lucha de clases y de poder en la brujería, o sea, la Inquisición, la quema masiva de mujeres. Analicé el tema de brujería de Durango, uno de los más conocidos, está documentado, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en Vizcaya cambia el fuero viejo por el fuero nuevo, y entonces todavía deja más desprotegida a la mujer, al margen de quitar una parte de comunales y tal, que eran campos que trabajaban las mujeres. Entonces aparece una nueva orden, los freitechelos, que van hablando un poco como los cátaros, o sea, de igualdad, de tal, y las mujeres están en el mismo plano y empiezan a unirse a formar comunidades, no comunidades religiosas, cuidado, sino comunidades comunales, de ocupar comunales y de empezar a salirse de ese yugo, todas brujas, un proceso de inquisición impresionante. O sea, que vemos que detrás de muchas de las causas de brujerías de Europa, estas ya las desarrolló Silvia Federici, eran luchas de grupos, de gremios de mujeres, de grupos de mujeres que se les estaba quitando. Entonces, releer con ojos de mujer las narrativas que nos han puesto, pues por eso para mí el libro es tan importante. Entonces, pues si os interesa, ahí lo tenéis. Muchas gracias. Zer moduz? Bai, interesatzen zaizue. Bai. Bai, ha cubierto vuestras expectativas, que sois las organizadoras.